Muchas gracias. Seguimos con este tercer bloque, el último de la mañana ya, con Cataluña como destino turístico invitado. En mi caso, ahora me cambio de sombrero y también me presento. No he tenido la oportunidad, aunque ya me conocéis de hace bastantes horas incluso. Mi nombre es Xavier Cazorla, soy asesor y dinamizador en ecoturismo en la empresa Elements, Montañas de Ideas, y tengo el gran placer de poderos introducir al destino Cataluña. Para mí es todo un reto consistente en dos aspectos. Primero, que si no lo hago bien, mis compañeros no me van a dejar volver a casa. Y segundo, que explicar la historia en mayúscula del ecoturismo en Cataluña es toda una responsabilidad y por eso, en lugar de hacerlo, lo que voy a hacer es explicar mi historia vinculada con el ecoturismo. Empezamos, si os parece. Bien, pues ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos en Cataluña a nivel de ecoturismo? En Cataluña, como ya se ha introducido, la historia se remonta a más de hace 25 años. Y os podría cansar con diferentes hitos, ¿no?, que seguramente no estaréis leyendo nada, porque lo que quiero es que no os fijéis en eso, sino lo que quiero es que precisamente hagamos como un pequeño viaje a través de algunas imágenes y algunos momentos que para mí, de una manera muy personal, considero que son importantes. En primer lugar, como ya se ha presentado, ese plan maestro de ecoturismo que se elaboró el año 93 y que en el 94 se presentó, que es considerado como el primer plan maestro de ecoturismo en España. En esta fotografía aparecen 4 pioneros que les quiero rendir un pequeño homenaje de derecha a izquierda. Tenemos a Francesc Giró, tenemos a Josep Polet, a Héctor Ceballos y a Inma Juan. Todos ellos fueron los artífices de que en ese año 93-94 se elaborara este primer plan. Y ahora permitidme que haga un pequeño salto cuántico, casi de 20 años, en el cual pasaron muchísimas cosas en Cataluña. Se elaboraron estudios, se elaboraron guías de ecoturismo, hasta hubo intentos de elaborar una red de ecoturismo, una red llamada Ecoturcat. Pero para hacerlo todo mucho más sintético, dejadme que me centre nada más en los últimos 5 años. Y por eso me remonto al 2015, cuando se elaboró este plan Naturcat, que es el plan de fomento del turismo de naturaleza en los espacios naturales de Cataluña. Este plan, que contemplaba 50 acciones diferenciados en 6 ejes estratégicos, trabajaba desde cómo mejorar y cómo identificar los atractivos ecoturísticos en Cataluña, cómo optimizar las infraestructuras, cómo mejorar la formación y también la capacitación de las empresas y, cómo no, todo el tema del trabajo en red. Y vinculado a ese aspecto del trabajo en red, surgió la idea de generar una mesa, la Mesa de Ecoturismo de Cataluña, que es un órgano público-privado, consultivo, que tenía como principal función evaluar y dar seguimiento a este plan, pero que al final se ha convertido en un órgano de participación en el que se pueden hacer propuestas y se desarrollan propuestas a diferentes niveles. Vinculado con este aspecto más de planificación, también en el año 2015 surgió un posgrado, uno de los primeros posgrados de ecoturismo en España, el posgrado de ecoturismo Guía de Naturaleza, generado desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Y todo ello dio paso a un trabajo en red, a un aspecto de colaboración, como fue en el año 2017 el primer foro ENS, año en que también se originó, seguramente recordaréis, el primer foro de ecoturismo en Euskadi. Ahí también estamos hermanados. El foro ENS, Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad, pretendía fortalecer y poner en común todo un colectivo que hasta entonces había estado de manera muy dispersa. Ese año 2017, en este mismo foro, se presentaron diferentes hitos, se llevaron a cabo diferentes hitos, como por ejemplo la presentación de la marca Ecoturismo en Cataluña, que actualmente es un club de producto que integra más de 50 empresas, entidades y destinos a nivel del territorio. También se elaboraron diferentes publicaciones, como la publicación Ecoturismo, experiencias para conectar con la naturaleza, y una herramienta muy interesante, que era los destinos ecoturísticos principales que hay en Cataluña. Un mapa que no solo estaba basado en los espacios naturales protegidos, principales, como el Parque Nacional, los parques naturales, sino también que incorporaba
otros espacios naturales que quizá por su grado de protección puede parecer que no sean tan interesantes, pero que lo son mucho para la práctica ecoturística. Y avanzamos hacia el año 2019, donde se celebra en Deltebre, el Delta del Ebre, el segundo foro de ecoturismo. Un foro que estaba centrado en un aspecto tan interesante para el ecoturismo como es la desestacionalización. El tema era ecoturismo todo el año y allí se trabajaron muchísimas propuestas que se pusieron en común para cómo avanzar en ese ámbito. Y realmente podemos decir que fue como una premonición, porque ahora, en época de pandemia, todas esas actividades que se están desarrollando a lo largo del año se están poniendo en valor. Paralelamente, y ya en tiempos de pandemia, se elaboraron todo tipo de propuestas, como este curso. Es un curso de verano acerca de técnicas de guiaje en la naturaleza y creación de productos ecoturísticos. Y lo destaco ya no solo porque diríamos que es de esa nueva generación de formación en la que las tecnologías, el formato online ya formaba parte integral, sino porque además el trabajo en red, un trabajo en red forjado desde los diferentes profesionales, muchos de ellos, por ejemplo, en la mesa de ecoturismo, también formaron parte de esta propuesta. A ello también le complementar, por ejemplo, la participación en proyectos europeos de todo tipo, como el ANSI Europe, el Wild Sea Europe, la Mid Network, proyectos que servían para varias cosas. Primero, para poner en valor todo lo que se estaba desarrollando, más a nivel piloto, pero también para compartir con otras experiencias en otros territorios, sobre todo a nivel europeo. Pero si tuviera que destacar 3 o 4 cosas, las más importantes de todo este proceso, seguramente no serían ni los planes, ni la formación, ni aspectos como los proyectos europeos, sino sería, por ejemplo, esto. La inspiración que nos genera trabajar de manera conjunta con profesionales que sienten pasión por lo que están haciendo. Aprender a observar de una mirada diferente la naturaleza, ya no solo como un elemento de disfrute que tiene unos derechos propios, sino también que necesitamos planificarlo de manera ordenada. La cooperación. En nuestro caso, como os decía, hemos trabajado diferentes propuestas a nivel de red. Algunas, y por qué no decirlo, no han estado todo lo exitosas que hubiéramos deseado, pero sobre todo esa cooperación nunca ha dejado de funcionar. Ahora nuevamente tenemos un nuevo reto, porque ese plan Ecoturcat, llegó a su fin en el año 2020 y tenemos que renovarlo. Estamos en ese proceso. ¿Cuál será esa nueva visión del trabajo en red? Y sobre todo, compartir, porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí, los que estamos presentes, los que estáis en casa, todos los profesionales, queremos lo mismo. Queremos consolidar un sector de una manera clara, responsable y sobre todo que también haga viable nuestras propuestas de negocio. Y todo ello desde una visión tanto empresarial, pero también desde la administración. Por todo ello, finalizaría este breve repaso desde mi historia en minúscula para plantear ese dónde estamos y hacia dónde vamos. Y aquí no seré yo el que haga las aportaciones, sino que, sobre todo, espero que en las próximas 2 mesas de inspiración que nos van a acompañar, una primera mesa, y dejadme decirlo, con 2 moderadores, que son muy poco moderados. Por una parte, tenemos a Jaume Marín, experto en marketing turístico, que abrirá una primera mesa acerca de la visión y el relato del producto ecoturismo en Cataluña. Y después nos acompañará Jon Asúa, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que moderará la inspiración acerca de los ídolos actuales. ¿Sabéis cuáles son? No es ni Spiderman ni Superman, son las empresas. Y, por tanto, ¿cómo podemos reinventar esas empresas en tiempos de pandemia? Sin más, Jaume, yo te cedo la palabra, te cedo el escenario, así que adelante. Gracias.
Xavi, gracias a todos por estar aquí. Y sobre todo, para mí es un privilegio estar aquí en el País Vasco, ¿no? Sobre todo desde que me llamó Xavi, pero sobre todo porque Iker me quiere un montón y me tiene aquí. Y ya he dicho que soy poco moderado y lo voy a ser poco. También esta sesión empieza con las administraciones, ¿no? Que a veces no son las grandes olvidadas, sino son las grandes odiadas, ¿no? Pero intentaremos transformar esto, porque si las empresas aquí nos has puesto este título de ídolos mundiales, ¿no? Que tenemos aquí a Pau, a Mireia, a Beth, todos que son ídolos, a Pulé, todos son ídolos, pero las administraciones son los que tienen que actuar como catalizadores de estos ídolos. Sin ellos no sería posible, y aparte es un producto que nosotros es muy transversal, por tanto tendremos aquí diferentes representantes de administraciones que lo que tenemos que intentar es que ayuden. Yo me acuerdo cuando empecé, era director antes del Patronato del Turismo, marketing del Patronato del Turismo Costa Brava de Girona, me empecé y lo primero que me dijeron, hubo dos asociaciones que me vinieron a ver. Yo les dije, ¿qué queréis que haga, ¿no? Para ayudar al sector? Y me dijo, mira, solo queremos que hagas una cosa, ¿no? Y yo dije, ¿qué queréis? Y dices, que no molestes, ¿no? Que no nos pongas trabas, ¿no? Y yo pensé, hostia, ¿esto qué me dicen estos empresarios, no? Y a veces, ahora visto desde fuera, me doy cuenta que a veces cuesta que las administraciones nos pongamos de acuerdo, cuesta que las administraciones no pongamos trabas y que pongamos facilidades. Esto se soluciona colaborando conjuntamente, esta colaboración público-privada, esta generación de interés, esta generación también de inquietudes que podemos solucionar juntos. Yo creo que en Cataluña se ha hecho un trabajo ingente en este sentido, sobre todo en ecoturismo, y también desde la Dirección General de Turismo, desde los diferentes entes público-privados, desde entes de las diputaciones, desde la Generalitat, y puede ser un modelo que puede servir, pero no estamos aquí para hablar del pasado, sino para hablar del presente y del futuro, ¿vale? Hoy nos acompañan 4 personas, yo que son referentes los 4 en el sector, y aparte amigos, o sea, tenemos a Carme Rubió, que es la subdirectora general de Desarrollo Turístico Territorial de la Generalitat de Cataluña, Albert Duc, que es amigo y excompañero, en este caso, product manager de Naturaleza y Activo de Costa Brava, Girona, que representa las marcas Costa Brava y Pirineu de Girona. Turina Serra, que nos conocemos hace mucho tiempo, que es la gerente de Turismo Garrocha, un referente, ya veréis, en colaboración. Y también a Núria Sendrós, del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Generalitat de Cataluña. Empezaremos con unas preguntas. Yo os haré unas preguntas para que sea un poco más ameno, no nos van a pegar el rollo, solo les hemos dejado 2 transparencias de cada uno y por tanto que sea mucho más ameno y dinámico, y también habrá posibilidad, creo, Xavi, de que vosotros podéis preguntar. Empiezo sin más, porque ellos son los protagonistas, y empiezo con Carme, si me deja Carme, ¿no? Carme, Cataluña lleva más de 25 años desarrollando acciones en materia de ecoturismo. Hemos visto los planes que han salido mencionados de Delta del Ebra, que fueron los primeros. Por lo tanto, es un sector que ya está consolidado, aunque todavía nos queda mucho recorrido, creo yo. En estos últimos años, la pregunta sería, ¿cuál ha sido la visión del ecoturismo en Cataluña? Y desde la Administración Turística, ¿cómo se visualiza el futuro en este sector? ¿Cuáles serían estos factores claves que nos pueden ayudar en el futuro, Carme? Buenos días, gracias a todos. Esperamos que aunque seamos la mesa de la administración no seamos los odiados. Y gracias también a la organización pues, por ser destino invitado. Lástima no estar aquí y estar pues 3 días juntos, ¿no? Pero bueno, la técnica permite compartir este rato con lo que expondremos, que vamos a ser breves, pero luego ya sabéis que estamos a disposición para contestar. Viene de largo, sí, viene de largo, porque en Cataluña pues yo creo que lo que tenemos es un factor muy importante en nuestro ADN y que parece un poco bizarro cuando lo explique, pero que nos lleva al estado actual y nos va a llevar a mejorar en el futuro. Y es que somos amantes de la naturaleza. Desde centros excursionistas, nosotros siempre el contacto con la naturaleza ha sido pues una parte de nosotros mismos. Evidentemente el turismo en Cataluña hace 60 años que se abrió más por costa, somos una destinación súper consolidada, pero si hablamos de ecoturismo, y Xavier ha hecho
también algún ejemplo, ¿no? de antes de estos últimos años, tú también lo decías, pero yo creo que compartimos todos los que estamos en la mesa como administraciones que el hito fue poder hacer una buena gobernanza, primero con el sector público, ¿vale? Es decir, que se sentasen en una mesa dos directores generales, el que tenía la gestión de los espacios naturales bajo su mandato y el que tenía turismo, y decir, no es que vayamos a trabajar conjuntos, es que vamos a trazar un plan donde los dos trabajaremos los próximos 5 años y lo desarrollaremos. Y para mí es que es de donde yo nazco con el ecoturismo, pero creo y he reflexionado que es lo que marca el hito más importante. ¿Qué recoge este plan? Pues tampoco recoge nada que no sea una metodología un poco al uso, ¿no? Un buen diagnóstico, no nos mentimos ni nos engañamos a nosotros mismos, y un plan de acción. Y un plan de acción que se comparte, sobre todo, dos administraciones del mismo gobierno, pero que, todo hay que decirlo, no habían ido juntos en todo este tiempo. El plan marca un hito en este sentido, pero solo, ya se ha dicho, las cosas no se hacen. El conjunto de actores en el sector es muy amplio, además con pequeña empresa y no pequeña mediana empresa, microempresa. Por tanto, bueno, pues se desarrollaron unos instrumentos buenos, cada uno con lo que se ha podido trabajar, que es una mesa. Para mí, también lo ha citado Xavier, es el factor fundamental, una mesa en la que no actuamos tanto como administración, es decir, no es una mesa que la tengamos jurídicamente en un decreto, no, ni ganas, por favor, esto no, pero es una mesa en la que compartimos todos los que estamos los criterios. Fue una mesa que durante todos estos años ha impulsado cada una de las acciones del plan previsto, cada uno de los apartados. Nadie más, hemos sido soberanos en impulsar, en hacer. En algunas cosas se ha ido más allá, se han ido adaptando, porque los planes nacen, se hacen y se adaptan, ¿no? Pero la mesa ha sido soberana. Y yo creo que la mesa, y me voy a referir muy brevemente, lo que hemos sabido hacer es mezclar. Hay el sector público y hay el sector privado. El sector público, hay un sector público vinculado a los espacios naturales, hay un sector público vinculado al marketing. Albert Duc está conmigo, está con nosotros en esta mesa, forma parte Turín, es decir, y evidentemente pues los que representan los espacios naturales. Entonces, están representando los espacios naturales públicos y los privados, porque en Cataluña, no olvidemos, hay mucha fundación que trabaja en este mismo sentido. El estado actual es esta mesa, continuamos con esta mesa va a ser el punto en el que ya se empieza a debatir cómo van a ser los próximos 2 años. Esta pandemia nos ha cambiado cosas para bien y cosas como para mal. Es decir, nunca nos habíamos planteado que tendríamos que poner ciertos cortapisas al crecimiento en algunas partes, y lo tenemos que hacer. Por tanto, los instrumentos han sido mesa, han sido la creación de una marca de ecoturismo en un sentido más de promoción y de consolidación de producto, y lo que también se ha comentado, los forums, ¿no? Son forums, no son anuales, son forums bianuales, donde hay una gran capacidad de debate y donde se plantean en cada uno de los forums aquello con lo que se va a tener que trabajar en los próximos 2 años, ¿no? Además, y ya un poco para acabar, este plan Naturcat, esta mesa, esta marca, estos forums no nacen, están en el segmento de ecoturismo, pero no nacen de la nada, ¿no? Sino que hay un aspecto que como gobernanza yo creo que es muy importante, que están vinculados a un plan de marketing turístico de toda Cataluña y a un plan de estratégico de turismo de toda Cataluña, ¿no? Por tanto, ¿qué quiero decir con eso? Pues que el ecoturismo avanza como un segmento, como una marca propia,
no va a cambiar, es decir, lo que ha pasado este año tampoco va a cambiar en que el ecoturismo se trabaje solo y exclusivamente como ecoturismo, pero estamos siempre en la dimensión de trabajo de unos grandes planes estratégicos de gobierno, que son de gobierno, siempre decimos lo mismo, son de todo el sector, es decir, siempre habrá un gobierno porque, bueno, me cuesta quizá la palabra jerarquía, pero las hay jerarquías normativas, hay jerarquías políticas, pero son planes hechos por y para el sector. Y este es el futuro, un futuro que en este año, pues bueno, nos ha metido un cierto cambio, por tanto la capacidad de innovación va a tener que ser más alta. Los retos es internacionalizarlo. Bueno, esta internacionalización se va a tener que pautar, ¿no? Porque conforme los mercados se vayan abriendo, pero en resumen es continuar con el trabajo que marcó el 2015, esta unión de todos con un plan. Nos lo creímos y nos lo creemos tanto que estamos en él y lo estamos readaptando, ¿no? Y el futuro pues pasará por esta readaptación del sector. Tenemos la visión más global, menos grave que otros segmentos y marcas. Quizá un reto será que no haya tanto intrusismo, ¿no? Hablar de sostenibilidad, pues es que cuando se hablaba de ecoturismo no se hablaba, se hacía, se demostraba, y ahora pues que la naturaleza y que hablar de eco pues no sea que desde otros sectores y desde otras empresas no tan comprometidas pues puedan nos desmarquen las líneas. Nuestra intención es que estas líneas no queden para nada desmarcadas, para nada. Y bueno, con 4 pinceladas, este sería pues lo que somos ahora y lo que queremos ser. Gracias, Carme, por esta extensa y comprensiva respuesta, y aparte nos da muchas más ideas y muchas más preguntas que me vienen, ¿no? Y una ligada también ya, que has mencionado tú, Carme, con Albert, ¿no? Que Albert representa un territorio súper diverso, las comarcas de Girona, desde la Costa Brava a los Pirineos de Girona, por tanto una diversidad brutal, desde la playa a los Pirineos, no tan solo de atractivos, sino también de tipología de empresas y segmentos, ¿no, Albert? Y yo sí que me gustaría preguntarte qué estrategias y herramientas estáis utilizando para desarrollar estas acciones colectivas, privado y público, particularmente en relación al ecoturismo. Egunon, buen día, buenos días a todos. Jaume, un placer, y creo que tú conoces bien lo que estamos haciendo, así que intentaré explicarlo un poco. Carme ya ha avanzado muchas cosas de las que hacemos, porque ahí estamos en la mesa de ecoturismo, pero como patronato de turismo y con un territorio tan extenso en cuanto a variedad de paisajes, y por lo tanto variedad de actividades también, pues me gustaría explicar un poco cómo nos estructuramos para poder trabajar. Y en primer lugar, como patronato de turismo con 2 marcas turísticas, Costa Brava, Pirineo de Girona, hacemos un tipo de promoción genérica, como es lógico, ¿no? Y se nos conoce como mucho como Costa, mucho como Pirineo. Parte de Costa, pues turismo de costa, parte de Pirineo, turismo de nieve mayoritariamente. Nuestra labor es intentar aportar connotaciones a la marca que nos den otras cosas que nosotros sabemos, pero que a lo mejor no son tan visibles. Entonces, para hacer esta promoción específica de otros productos, de productos concretos, lo hacemos en forma de clubs mayoritariamente. ¿Qué quiere decir en forma de clubs? Tenemos 9 clubs de producto, y 2 más que no son en forma de club porque son más transversales, como sería el turismo inclusivo y sería el turismo familiar. Entonces, los clubs son asociaciones de empresas y entidades del territorio junto con el patronato de turismo por segmentos, por productos. En este caso, yo represento o soy responsable del Club de Naturaleza y Turismo Activo, que es el lugar donde trabajamos el ecoturismo. Entonces, en nuestro caso concreto de Naturaleza y Turismo Activo,
tenemos alrededor de 200 empresas y entidades asociadas con lo que es un tipo de organización público-privada. Eso nos permite tener una relación directa con todo el sector, bidireccional, es decir, nosotros informamos, pero al revés también. Eso nos permite hacer un plan de acción codecidido, lo decidimos conjuntamente con las empresas, y eso nos permite también tener una financiación que, aunque sea mayoritaria por parte nuestra, de la Administración, de la Diputación de Girona, pues también hay una parte que es aportada por la parte privada, con lo tanto, coparticipado. Además, tenemos este presupuesto específico por producto y tenemos unos responsables de producto, con lo que hay un punto más de especialización. Esto por un lado. En concreto, lo que es naturaleza y turismo activo lo segmentamos por los distintos tipos de producto más generales, como son senderismo, cicloturismo, turismo náutico, nieve, etcétera, pero en todos ellos el ecoturismo es transversal. Se inició un poco el club a partir de estos segmentos, pero tiene una forma en la que se nos permite añadir el ecoturismo porque cada vez se genera más producto ecoturístico y es, bueno, vamos hacia aquí, ¿no? Es la forma. Por un lado, esta parte más interna y luego, como patronato, también estamos presentes en la Mesa de Ecoturismo de Cataluña. También estamos presentes en los grupos de trabajo de los parques naturales que se acreditan con la Carta Europea del Turismo Sostenible y también formamos parte de la marca Ecoturismo de Cataluña. Entonces, estar, por un lado, junto con el empresariado, en contacto directo, conociendo sus productos, conociendo qué hace y trabajando mayoritariamente estos últimos años con productos concretos, con oferta concreta de empresas, y por el otro lado estar en otras organizaciones más allá de lo que son empresas donde se trabaja el ecoturismo, nos permite tener una visión global y coordinarnos y trabajar de un mismo modo. Y yo siempre, a mí me gusta mucho hacer un poco el paralelismo entre Carta Europea, los parques naturales que se acreditan con la Carta Europea, que Turina seguro nos va a hablar porque son como son los pioneros y son los que van muy avanzados con la carta, y la Mesa de Ecoturismo, ¿no? Carta por un lado y Mesa de Ecoturismo. La Carta es como una mesa donde se encuentran actores de turismo y actores de naturaleza, propietarios y empresas, todos juntos a nivel local, y la Mesa de Ecoturismo sería como un símil, pero a nivel de Cataluña. Con lo que nosotros estamos en medio, estamos en los dos lados y es fácil intentar coordinarnos. Y esta es un poco la estructura que nos permite y nos ha permitido incorporar el ecoturismo fácilmente. Gracias, Albert. Y ligando también con esto que acabas de comentar, sobre todo con la Carta Europea de Turismo Sostenible, uno de los entidades pioneras y de referencia a nivel europeo es la Turismo Garrotxa. Hoy tenemos aquí a Turina, ¿no? Que ya hace unos 20 años más o menos que nació el vínculo y el buen entendimiento, sobre todo entre agentes privados y administraciones locales, que no ha sido fácil, a lo mejor nos puede dar una pincelada a Turina, porque en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, un sitio impresionante. Y que aparte luego tenemos a un ídolo aquí que es Bet, que está por aquí. En un momento como el actual y con vistas a futuro, Turina, donde la incertidumbre de afrontar estos riesgos y estos retos que nos parece formar parte de la normalidad, ¿qué papel consideras que pueden tener esas estructuras de colaboración entre público y privada a escala local, ¿no? Y en particular en herramientas como la Carta Europea de Turismo Sostenible? Hola, bueno, primero de todo, muchas gracias, Jaume. Un gusto verte aquí y a todos sus compañeros. Sí, de hecho, bueno, lo que decían, Turismo Garrotxa llevamos, mira, este año hará 25 años ya de nuestra existencia, que no es decir. Yo recuerdo muchísimo el inicio de Turismo Garrotxa porque estaba ya en ellos, por lo tanto, ya que una veterana y con una edad ya. Y lo curioso es que en los estatutos de la asociación, cuando los crearon, ya estaba el tipo de modelo y de desarrollo que queríamos
para el sector turístico de la comarca, ¿vale? Y en el año 96 los estatutos ya reflejaban la visión que teníamos de trabajar desarrollando un turismo sostenible, que ahora es verdad que la palabra turismo sostenible ya está como muy usada, pero en aquellos momentos, bueno, creo que hubo una visión pionera en este sentido, sobre todo ¿por qué? Porque de hecho la comarca no era una comarca turística tradicionalmente, pero sí con un paisaje y con un valor importante, y intentar, digamos, estructurar un sector que no era maduro, sino que estaba creciendo en una zona e intentar, ¿no?, cohesionar la población local con el visitante que llegaba, con nuestro máximo, digamos, atractivo, que era el paisaje y el parque natural, pues de hecho hacia esta visión trabajamos. Luego fue cuando en 2001 el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha fue parque pionero, digamos, piloto en la Carta Europea del Turismo Sostenible, y a partir de aquí, para nosotros la carta ha sido la estrategia, ha sido el proyecto aglutinador. Es decir, es el método, nos ha dado método. La Carta Europea, como muy bien sabéis, tiene 3 fases. Luego, a lo mejor Nuria también nos lo explica más en detalle, pero de hecho es que acaba cerrando el círculo, que es tú acreditas y trabajas para un desarrollo, para una estrategia turística a largo plazo, a 5 años, del territorio. Luego está la fase 2 y la fase 3. La fase 2 es las empresas turísticas que están trabajando en este espacio, también se comprometen hacia un desarrollo turístico sostenible, y luego está la agencia de viajes que ofrece y vende producto creado, que es fase 3, ¿vale? Nosotros ahora estamos ya en la Garrocha en la tercera fase, es decir, ya estamos cerrando el círculo y creando producto sostenible, de ecoturismo, transversal, con otro tipo de producto, pero sí que es verdad que el paisaje, el descubrir la naturaleza, el dar valor al guía, para nosotros es lo imprescindible. Por lo tanto, lo que os quería decir es que como territorio, y el éxito, entre comillas, porque como decía muy bien Jaume, la historia no es fácil, porque como sabéis aglutinamos los 21 ayuntamientos de la comarca, el Parque Natural, el Consejo Comarcal, otro espacio natural que es el Alta Garrocha. Esto sería la parte pública, pero también están las asociaciones privadas, las empresas privadas financiando, que este es otro tema. Pienso que es importante que la financiación sale de las cuotas de unos y de otros. Luego, al tener una estrategia clara y una visión clara a largo plazo de desarrollar la Garrocha como un destino de turismo sostenible y para todos, que este es otro tema que luego a lo mejor Beth en la parte siguiente también nos cuenta algunas propuestas. Es decir, nosotros estamos trabajando, digamos, intentando, al tener esta estrategia es más fácil también luego cuando hay planes de fomento de FEDERs, proyectos europeos, poder también presentarnos claramente para realmente las inversiones que desarrollamos en el territorio tengan que ver con el desarrollo turístico y con el proyecto y con la creación de producto turístico. Esto es una. Y ya para no alargarme, hemos creado un servicio que es el de innovación y producto, que aquí lo que hemos hecho es juntar la acreditación de las empresas, es un servicio directo a las empresas privadas, juntar la acreditación de la Carta Europea, el acompañamiento, la ayuda, con la creación de producto. Y por lo tanto, somos capaces ahora de tener un catálogo, una web especializada en producto de ecoturismo, con empresas acreditadas en la Carta. Para las empresas es un valor, porque la Carta solo, sí, era un método, es una marca, pero el hecho de ir con producto, ¿no?, para ellos es un valor. Luego, nos coordinamos con el Patronat de Turismo a través de sus clubs. Hemos llegado a firmar convenios con el Patronat para que con estos clubs, los que están en el servicio de innovación, puedan estar también en estos clubs, y evidentemente con la Agencia Catalana de Turismo. También estamos
en el Soy Ecoturista desde a los inicios de la asociación, ¿vale? Y luego participando con los parques naturales también en el FEDSCAT, es decir, los parques que tienen Carta Europea a nivel de Cataluña se reúnen, que Nuria supongo que lo explicará, pues nosotros las asociaciones también estamos trabajando. Y el otro tema importante es, como ya digamos, yo no entendería ahora y menos después del COVID, el hecho de trabajar descoordinadamente, es decir, creo firmemente en el trabajo en red, en la confianza que esto genera entre entidades y entre administraciones. Esto es básico, generarnos confianza. De abajo arriba también, es decir, creamos propuestas y luego nosotros que no tenemos financiación suficiente, es el patronat, es la agencia, es Tour España quien tiene que promover este producto fuera. Y ya digo, no es solo la pandemia que esto ha sido un revulsivo, sino que el hecho de que trabajemos en red, colaborar, compartir, ser generosos, para mí es imprescindible y creo que es el éxito de lo que estamos desarrollando ahora en la comarca de la Garrocha. Gracias. No sé si he respondido a lo que me pedías, Jaume. Muy bien, Turina, muchas gracias. Y también con este tema que has dicho de colaboración y trabajar en red, yo creo que una parte importante aquí es lo que nos puede contar Nuria. Nuria, que lleva todos los espacios naturales protegidos de la Generalitat, yo creo que es una entidad en este caso, un departamento clave en este sentido para el ecoturismo, ¿no? Y yo me gustaría, como dice, a preguntar a Nuria, ¿no? Ya que a la Garrocha, que venís vosotros, Turina, fue pionera en la implementación del SETS, pero luego ya vino Delta del Ebre, ¿no? Y otros territorios donde se apuesta para una gobernanza participativa, integradora. Y eso se ha hecho imprescindible, ¿no? Y así el Gobierno de la Generalitat, quien ha ratificado esta apuesta apoyando la acreditación de más parques naturales y empresas, recordemos, hasta convertirse en una región que más empresas tiene acreditadas, que creo que están ya alrededor de las 90. Nuria me puede rectificar si lo he dicho mal. Yo me gustaría preguntarte, Nuria, ¿cuál ha sido la apuesta de la Administración de Gestión de Espacios Naturales en Cataluña respecto a la Carta Europea de Turismo Sostenible y qué metas futuras se prevén alcanzar en este sentido? Bueno, buenos días, Jaume, buenos días a todos, Egunon. Pues como tú ya has dicho en la introducción y ya se ha visto anteriormente a mis compañeros, ¿no? Nuestra apuesta claramente ha sido la Carta Europea del Turismo Sostenible. Quiero hacer una apreciación personal, y es que yo llevo 15 años en el sector de la gestión de espacios naturales protegidos y he visto una evolución tremenda en el tema de la apuesta desde la gestión de espacios naturales protegidos, porque para mí aquí hay la diferencia que desde el sector más conservacionista, que es desde donde yo, digamos, estoy trabajando, en los últimos, te diría, 6, 7 años, hemos hecho un cambio de mentalidad versus el mundo de la conservación compatible con el desarrollo socioeconómico sostenible. Y es aquí donde la Carta Europea de Turismo Sostenible creemos que juega un papel no importante, sino imprescindible. Como ha dicho Turina, en el 2001 empezó el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. En el 2007 veis que hubo un salto de 6 años, fue el Delta del Ebro. Y aquí, bueno, era más una apuesta de ese parque en cuestión, una apuesta más personal del parque en sí. Pero luego, como os digo, en estos últimos años nos hemos dado cuenta que realmente la dinamización socioeconómica en los espacios naturales protegidos tiene que tener un papel importante y para ello la Carta es la metodología. Ojo, la Carta Europea de Turismo Sostenible es una acreditación y ya nos interesa que sea una acreditación, pero no es el principal motivo por el cual apostamos por la Carta Europea Sostenible. Apostamos porque para nosotros es una metodología de trabajo, una metodología de coordinación bastante impecable. Y ello nos ha permitido que el territorio parque trabaje coordinadamente, y aquí para mí la palabra clave es la coordinación entre la administración turística, la administración de conservación, empresas privadas, asociaciones, entidades, asociaciones de todo tipo, turísticas, de agrícola, pesquera, o sea, aglutina todo el sector directa o indirectamente relacionado con la gestión del espacio natural protegido y conjuntamente se trabaja para planificar
cuál tiene que ser el modelo de turismo en ese espacio natural protegido. Y la verdad es que se ven unos cambios muy importantes. Incluso yo que estoy más, ya os digo, en la parte de conservación, veo como a nivel también de las partes turísticas hay mucho recorrido a hacer en cuanto a mejora que se da de la información del parque natural, cómo se da esa información, cómo recogemos información de visitantes. Nosotros, por la parte más de conservación, cómo el turista puede revertir en la conservación del espacio, qué infraestructuras podemos poner a disposición de la administración turística, aquellos que nos envían los visitantes para que la visita sea mejor, ¿no? De más calidad. Esto por una parte, ya os digo, la apuesta fuerte en los últimos años que venimos haciendo por la carta. De hecho, como os he dicho, en el 2001 Garrocha, en el 2017 fue Delta del Ebro, pero es que en los últimos 5 años hemos sumado 6 parques naturales de la Generalitat. En Cataluña, como ya ha dicho Carme, la gestión de espacios naturales protegidos, sí que el 80% lo llevamos desde la Generalitat, desde el departamento donde estoy adscrita, pero también hay otras administraciones o entidades públicas privadas que gestionan espacios naturales protegidos, parques naturales. De la Generalitat, en los últimos, ya os digo, en estos últimos años, 6 parques. Este año vamos a acreditar, estamos trabajando para un nuevo parque natural y para el año que viene acreditaremos, si todo va bien, 2 nuevos parques naturales. Nosotros desde el servicio gestionamos 14 parques naturales. Eso os estoy diciendo que este año 1 más, el año que viene 2 más. Estaremos hablando de 9 parques naturales de los 14 que gestionamos. Yo creo que con eso os lo digo todo, que la apuesta es clara, evidente. Y para finalizar, también una apuesta de esto de la carta y también cómo ayudar no solo al territorio, sino a las empresas que trabajan para la carta, es la creación de un grupo de trabajo que llamamos Grupo CETSCAT, en el cual estamos todos, las administraciones que gestionamos espacios naturales protegidos, porque como os digo, no todo la Generalitat gestiona los espacios naturales protegidos. Estamos todas las administraciones y nuestro objetivo ¿cuál es? Es darnos apoyo para todo el tema de la carta y luego, sobre todo, posicionar la Carta Europea de Turismo Sostenible entre los empresarios y también las administraciones turísticas. Muchas gracias, Nuria. Ahora sí que tenemos una introducción y un reflejo de todo lo que están haciendo y el trabajo que se está haciendo desde diferente tipo de administración en Cataluña. Me gustaría que intentáramos ahora, me han llegado algunas preguntas del público que os voy a trasladar inmediatamente, pero intentamos a ver si lo podemos hacer más brevemente, todos los 4, y así tenemos más espacio para preguntas, ¿vale? La primera me viene para Carme seguro, Carme, esta para ti seguro. Digo, sector turístico en España en relación a las inversiones públicas que pueden llegar de fondos de recuperación, por tanto seguro que te toca a ti esta pregunta, como Next Generation está en el punto de mira de analistas y administraciones, ¿vale? El ecoturismo, que siempre ha sido un segmento que se ha basado en estos principios, ¿qué papel debe tener desde ahora en adelante en ese cambio de modelo? Y también si hay algún mecanismo financiero o de otro tipo se van a ofrecer apoyo a las iniciativas ecoturísticas para seguir fortaleciéndolos. Carmen, ¿sí? Carmen, no te oímos. Tienes que poner el micro en... ahí. Sí. Ahora sí, perdona, sí, culpa mía. Next Generation es una oportunidad, pero todavía hay camino para entender cómo esto va a ser, pero es una oportunidad. Por tanto, voy a contestar con lo que en estos momentos tenemos y entendemos y nos hemos podido comunicar con la Unión Europea, pero sobre todo con el Ministerio. Yo aquí parece que también está Ricardo Blanco y es posible que tenga una participación donde extensamente de su visión. Como administración catalana nosotros llevamos un cierto bagaje en esto de la financiación, no con la intensidad y la capacidad financiera que pueden tener los fondos de la Unión Europea. Pero llevamos una acción con los planes de fomento territoriales, ¿no? Planes que se movían entre el $500.000, el millón de euros para invertir en el territorio, porque este es otro factor, es decir, es la mejora de la calidad y el posicionamiento en el territorio, por tanto, inversiones públicas
para tener un mejor destino. Nosotros la empezamos, así que tuvimos el impuesto turístico en el 2013 y lo hemos continuado hasta este año 2020, donde las ayudas y toda la capacidad financiera ha ido reflejada en las empresas, como no podía ser de otra manera. Entonces, la NIC New Generation, para nosotros en turismo empezamos a tener, compartimos el Ministerio y todas las comunidades autónomas, unos puntos un poco ya más claros, ¿no? Un primer punto es que la empresa, y sobre todo la pequeña y la microempresa, no está de momento muy presente. Por tanto, directamente no está dibujado el camino de la financiación directamente al balance de la empresa. Sí que he dibujado un buen camino, que es la mejora en las inversiones, el fomento, la innovación, la capacitación a través de los organismos públicos, ¿no? Esto sí, hay un plan en marcha de mucho dinero. En 3 años el Ministerio tiene, estoy hablando en boca del Ministerio, con lo que nos ha trasladado y luego cómo creemos que lo hemos de poner en situación en nuestra comunidad. 1.900 millones de euros en 3 años, con 3 convocatorias, que va a ser para toda la mejora de los destinos. ¿Cómo van a jugar el ecoturismo? Por tanto, el destino donde el ecoturismo es una parte importante de su segmento. Pues presentando, porque no hay otra, porque son planes y habrá competencia competitiva de alguna manera, presentando un plan que mide a la transformación que quiere este territorio. Es decir, yo que necesito, yo que voy a tener un proyecto que seguramente va a ser único en el decenio, ojalá que no, ojalá que en 5 años tengamos otra lluvia como esta, pero hemos de ser pragmáticos. Por tanto, pues las destinaciones, y como vemos nosotros en Cataluña, ya estamos trabajando con diversas destinaciones más implicadas con el ecoturismo, con, no sé, comarcas como el Berguedà, como la propia Garrotxa, hemos tenido conversaciones como el Ripollès, como en zonas del Pirineo, el Delta del Ebro se está posicionando para el año que viene. Estamos hablando y estamos ayudando a cómo formar un muy buen proyecto que nos dé la oportunidad de mejorar aquello que sabemos que hemos de mejorar, ¿vale? Esto son los fondos hasta ahora, porque fondos que desde el Ministerio están bastante canalizados en un 90 y pico % a través de inversiones para entes locales. Con una gran ventaja. Yo creo que si hoy con los 400 y pico personas que tenemos hay también pues, ayuntamientos y gestores de entidades públicas, me gustaría explicitarlo. Ahora la capacidad, es decir, con la Unión Europea nos viene dinero, por tanto, hemos de saber administrarlo. La pregunta es, ¿va a ser tan bueno como seamos capaces todas las administraciones de coordinarnos bien y administrarnos bien? Pero hay ciertas facilidades, ¿vale? Hay un Real Decreto de finales del 2020 en que esta rigidez que tiene la administración, ¿no? Me ha quedado grabado, Jaume, lo de que somos el odio, ¿no? La administración parece que no aporte. Se va a mejorar. Hay oportunidad de ser más ágiles en la contratación y también en otro factor que yo creo que con el ecoturismo es muy importante y es en la unión de entidades locales, ¿sabes? Hasta ahora, pues las convocatorias, en Cataluña, un consejo comarcal ya es una institución de un marco jurídico propio, ella puede pedir, una diputación puede pedir, un ente local aislado puede pedir, pero aquí lo que yo creo que nos interesa es la unión de varios municipios. Y esto, tanto un Real Decreto del Estado como un Real Decreto propio de la Generalitat de enero, nos lo está facilitando. ¿Cómo? Es que ahora lo tenemos en un papel. Ahora es el momento de trasladarlo. Nosotros lo estamos trasladando, animando a esto, a crear consorcios con la capacidad jurídica y facilidad que nos están dando y a trabajar sobre todo proyectos que no miren las necesidades de hoy, sino que trasladen las necesidades de los próximos, bueno, de este decenio, ¿no? Bueno, estamos ayudando y estos planes, este dinero
no sé, no creo que se vaya a compartimentar, ¿no? Tanto para este segmento. Por lo tanto, cada destinación tiene que ser honesta y debe saber dónde, cómo invertirlos. Y cada comunidad, como mínimo nosotros, llevamos ya meses trabajando con los públicos y también con los privados. Nosotros siempre decimos, esta primera abertura de los planes hasta donde sabemos, los privados no van a tener dinero para sus balances, pero sí que van a poder influir y queremos que influyan en cómo la destinación quiere configurar este destino. Para ellos se van a hacer las cosas. Por lo tanto, lo que sí que vamos y estamos organizando es que las entidades representativas de los sectores privados puedan influir en los dibujos que las destinaciones locales estén haciendo. No sé si he contestado, porque no he dado... Yo creo que sí, Carmen, yo creo que sí, llamarte con detalle y un detalle exquisito, ¿no? Y llamarte con conocimiento, o sea, te agradezco mucho la respuesta y supongo que la persona que ha preguntado también. Hay una pregunta súper práctica y esa seguro que va para ti, Albert, que dice, en cuanto a acciones de comunicación y marketing, ¿no? Que es todo el tema del relato, ¿no? Para generar rebato e identidad propia, dice, ¿nos podrías destacar alguna acción, alguna campaña concreta que consideres interesante o y contarnos en qué se basa y cuál es el secreto de su éxito? Gracias, Jaume. Pues sí, tenemos un buen ejemplo. Previamente, solo un comentario al respecto de la Carta Europea, porque se ha hablado aquí y estaba pensando en el salto que ha hecho la relación entre parques naturales o conservación y turismo en los últimos años. Hace como, no sé si decir unos 10 años, parecía que fuese imposible este acercamiento, ¿no? Estábamos como muy alejados y me da un poco la sensación de que el ecoturismo es el resultado de poner, de sentar en una misma mesa el sector de conservación y parques naturales, al sector turístico y al sector privado de ambos lados. Y el ecoturismo me parece que es un poco resultado de esto, de aquí la importancia de la Carta Europea y de esta metodología. Dicho esto, sí, el hecho de trabajar en forma de clubs y por lo tanto con el sector privado y a partir de aquí, pues en base a experiencias que ofrecen las empresas privadas, tenemos un ejemplo que nos funciona bastante bien en cuanto a promoción, que es una acción, una campaña que se llama Ennaturat, en catalán, en castellano probablemente, no sé, sería Ennaturalezate o más o menos, sería algo así. Consiste en una campaña publicitaria a proximidad y basada en las experiencias que ofrecen las empresas que están adheridas al club de producto, en este caso de naturaleza y turismo activo. También la hay de Ruta del Vino, se llama Vivit, también la hay de cultura, se llama Som Cultura. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, inicialmente se pensó para ser realizado durante un mes, el mes de mayo, pero ¿qué nos pasa? Que el Club de Naturaleza y Turismo Activo tiene diversidad de actividades que se realizan durante todo el año y en determinadas épocas cuesta hacer algunas. Con lo que sí que es verdad que si se hace una campaña publicitaria y durante un mes haces más ruido, llega más, pero delante de esta situación de actividades durante todo el año, lo ecoturizamos un poco, no ecopurizamos, como ha comentado Héctor Ceballos al inicio, pero sí ecoturizamos y lo repartimos a lo largo del año. Facilitamos la propuesta de actividades a lo largo del año. ¿Y cómo lo hacemos durante todo el año? Pues una campaña para cada estación del año. Estas campañas, como hemos dicho, van dirigidas a proximidad. ¿Qué pasa? Que incentivamos la creación de productos en distintas épocas del año, por lo tanto, adaptadas a aquel momento del año, ¿no? Crear como producto de temporada. Esto, como va dirigido a proximidad, lo que permite es que haya repetición. Con lo tanto, con una sola acción incentivamos creación de nuevos productos. Como son nuevos productos, a veces hay que son tan nuevos que generan ya comunicación de por sí, con lo tanto tenemos más visibilidad, novedades. Al ir a proximidad, generamos fácilmente repetición porque cuando vienen tienen ganas de hacer nuevos productos que cuando viene un turista de proximidad no puede hacer en aquel momento y sí se hace posteriormente cuando es la época adecuada. Con lo que rápidamente
para nosotros esta acción es un poco referente y si bien Naturaleza hasta ahora ha tenido una inversión un poco limitada, sí que a partir de este año, como está funcionando, le queremos dar más entidad y así aquí estamos, contentos de la acción y con ganas de mejorarla aún. Muchas gracias, Albert. Me viene otra pregunta y esta creo que va directamente a Nuria, ¿eh? Va directamente a Nuria, o sea, saltamos a Turina porque va a Nuria. Nuria, nos pregunta aquí que ahora la pandemia y sus consecuencias como confinamiento han provocado que el número de visitantes a los espacios naturales, y en especial los protegidos, se han incrementado de manera significante y muy importante, y este fin de semana incluso preveemos mucho más, ¿no? ¿Qué problemáticas principales han sufrido los espacios naturales aquí en Cataluña y qué prevéis que se mantendrán en el futuro si no se abordan adecuadamente? ¿Y qué tipo de medidas también estáis implementando? Vale, mira, una puntualización antes de contestar a la pregunta en sí, y es que hemos estado tratando los resultados de los visitantes en el 2020 y la suma global de visitantes en la red nuestra de 14 espacios naturales protegidos, sí que el número de visitantes globales ha disminuido un poco. ¿Por qué? Porque nosotros hay muchos parques en el cual el turismo extranjero, sobre todo el francés, el mercado Benelux, tiene un peso importante y estos en verano pues no los hemos tenido y en algunos parques sí que el número total de visitantes ha disminuido. Pero, por contra, en algunos parques naturales ha aumentado y en los que ha disminuido hemos tenido, o sea, en todos hemos tenido las problemáticas siguientes. Y es que, claro, todo el mundo cuando nos abrieron las puertas al campo, y digo todo el mundo porque yo también fui una de ellas, nos abrieron, ¿no? Nos desconfinaron, pues ¿qué hicimos? Nos fuimos directos a la naturaleza. Y eso lo hicimos, pues yo diría la mayor parte de población. ¿Qué nos pasó? Hemos tenido sobrefrecuentación en determinados puntos ya bastante conocidos y, claro, una masificación de espacios tremendo, que esto va en detrimento de la conservación del punto en sí. La gente bañándose en los ríos, en las pozas naturales, de manera totalmente descontrolada. Coches, cuando los parkings los teníamos llenos, los coches en las carreteras, en las cunetas, en lugares, en fincas privadas. Luego todo el tema también de los animales domésticos. La gente, bueno, pues el perro, y esto cuesta mucho de entender y sé que tengo mucha gente que me va en contra, pero bueno, el tema de los animales sueltos que perturban mucho lo que es la fauna salvaje y también esos animales de ramadería, ¿no? de pasto, que también causan muchas molestias. ¿Qué más hemos tenido? El tema de compatibilización de senderista con la bici. Hoy en día hay un aumento de las bicicletas eléctricas, con lo cual mucha más gente puede llegar a lugares donde antes con una bici normal, sin este apoyo, digamos, extra, no llegaban, pero como ahora, pues bueno, la tecnología cada vez va siendo más fina y permite llegar a lugares a gente que antes no podía llegar, pues bueno, estamos teniendo muchos problemas de compatibilización de usos de ese espacio. ¿Cuáles son las medidas? Y me imagino que estos problemas no han sido solo en nuestros espacios, yo creo que en toda España, incluso sé que en países, en Inglaterra, estuve en unas ponencias allí, bueno, virtuales, en Inglaterra les pasó lo mismo. Yo creo que ha sido un fenómeno mundial, ¿no? De que todo el mundo hemos tenido la necesidad de ir a la naturaleza. ¿Y cuáles son nuestras propuestas para este año? Porque bueno, la tendencia es que nos va a pasar lo mismo. Y estamos trabajando, digamos, en 4 ejes principales. Uno es en mejorar la normativa. Aquí tenemos que ser realistas y críticos hasta nosotros, porque a nivel de la regulación de espacios naturales protegidos, la regulación de actividades en ellos, en Cataluña vamos con unas deficiencias enormes. De hecho, nos emparamos a un decreto que es del año 1992, ya os lo digo todo. Imaginaros lo que en ese año se podía regular a las actividades que en estos 20 años, 20 o más, han surgido. O sea, vamos con una, pues eso, con una falta de regularización, que nos impide o que los impide a los agentes rurales, que son, pues bueno, en Cataluña
son el cuerpo que tiene apropiado, digamos, no la regulación, perdón, la sanción y amonestación de estas malas praxis, pero claro, si no tenemos esta regulación, estos agentes no pueden sancionar, amonestar a los usuarios, y esto nos está causando un gran problema. Por eso, este principal eje, mejorar, adaptar la normativa, pero ya os digo que estamos muy escasos en cuanto a normativa. Luego, aumentar la vigilancia en espacios naturales protegidos. Si sabemos que hay puntos que en determinadas épocas, esto ahora fines de semana por el tema del desconfinamiento, pues se nos están llenando de gente, poner vigilancia en estos puntos de tal manera que se pueda controlar un poco el paso y también informar al usuario. Estamos trabajando con, aquí en Cataluña se llama el Procicat, que es un plan que aglutina a varias administraciones, y en ellos están los Mossos d'Esquadra, los agentes rurales, Creu Roja y Sanidad, ¿de acuerdo? Y nosotros, como parques naturales, en el cual en determinados fines de semana lo que se hace es hacer una regulación con todos estos agentes. Por ejemplo, en La Garrocha se hizo, en Poblet también, otro en Montseny, que no son nuestros, pero bueno, se ha hecho en varios parques naturales. Y es que hay un control de los parkings y cuando llegan al 80% de la capacidad, digo el 80 y no digo el 100 porque se marcó el 80 por un tema también de sanidad, de COVID, ¿qué se hace? Se ponen estos Mossos d'Esquadra en ya las entradas de estos aparcamientos a bastantes metros y ya no se deja pasar a nadie más. De esa manera garantizamos pues, que no haya coches en las cunetas, en fincas privadas, en medio de los caminos y sobre todo que no haya una sobrefrecuentación de esos espacios. Luego el tema vigilancia, pero también información. Hace falta mucha información y sensibilización. Os decía todas las problemáticas, pero me imagino que también en Euskadi se habrá pasado lo mismo. Este año hemos tenido un volumen de gente que no estaba acostumbrada a ir al medio natural muy importante. Gente que te encontrabas en alta montaña que te iban con chancletas en alta montaña, aquí en los Pirineos. O sea, un perfil de visitante de que tú ves que no está acostumbrado a visitar estos espacios, ni sabe cómo hacerlo o ni se ha preocupado nunca de cómo hacer. En el tema de baño de ríos, que os diga, pues bueno, se van con la música, esto ya nos pasa, que se van con la música a la esterilla y tal, a la sombrilla, perdonad, pero este año ha sido un aumento muy heavy y nos hace falta mucha sensibilización. Y en este sentido, y acabo, estamos trabajando una campaña de comunicación, se está trabajando, lo que pasa que aún es muy incipiente, una gran campaña de comunicación a nivel de toda Cataluña, a grandes medios para poder llegar a este público más generalista y poder ver si sensibilizamos y rectificamos un poco más el comportamiento. Nuria, estamos fuera de tiempo, pero yo no me quería despedir sin preguntar una cosa a Turina, Turina, ¿qué servicios ahora estáis ofreciendo? Sobre todo porque ahora hay esta doble crisis, tanto económica como climática. ¿Qué estáis haciendo para ayudar, en vuestro caso, a estas empresas? Ya sé que tenemos 2 minutos, Turina, pero aprovéchalos porque me parece muy interesante todo lo que estáis planteando. Vale, y quería puntualizar también un tema de Nuria, solo que la importancia, de hecho, del trabajo público-privado. Es decir, todo este tema que decía de la regulación en el medio natural, claro, en momentos como estamos ahora, que el sector privado también está muy tocado, y aquí también hay muchos representantes del sector, claro, es un tema de comunicarnos muy bien. Luego, por ejemplo, Turismo Garrocha hace este anclaje entre el sector público y el privado. Lo digo porque vale, montamos una regularización, está bien, porque la gente no se aparque, como decía Nuria, pero luego el sector privado también lo ve como una amenaza a su trabajo. Y bueno, nosotros deciros que creo que es importante coordinarnos muy bien, comunicar muy bien el mensaje que desde la administración se lanza, no de prohibición, sino de seguimiento, de gestión. Pienso que esto es importante y tanto para la sensibilización hacia el cliente final como también para el sector, como un poco la comunicación que damos a los medios. Pienso que es importante. Y a nivel de turismo garrocha de producto, bueno, nosotros hace tiempo que estábamos trabajando con lo que os he comentado antes, que es este servicio de innovación y producto,
que creo que ha sido revulsiva a nivel de comarca, pero que nosotros, Turismo Garrocha tiene 240 empresas asociadas, entre alojamientos, turismos rurales, actividades, empresas de guías, etcétera. Pero cuando íbamos a la comercialización, y luego Bet también lo comentará, no todas las empresas están preparadas para ofrecer producto. También creo que tenemos una misión nuestra, que es acompañar a las empresas a la mejora y a la especialización. En el caso del Patronat, hacen mucho la parte más de comercialización, del producto que tienen. Nosotros creo que ayudamos también al acompañamiento a las empresas a que mejoren, ¿no? No solo si ya están preparadas, sino que también las que no estén mejoren para poder llegar a este punto de poder comercializarse. Luego, lo que hemos hecho, y lo decía antes, la Carta Europea en la fase 2, que de hecho es un compromiso que tiene la empresa con el territorio, pero que también en el mismo momento le da una visualización. Para tener la acreditación tienes que prepararte un plan de mejora, ¿no? Un compromiso y un plan de mejora a 3 años vista desde la empresa, en temas de creación de producto, temas de sostenibilidad medioambiental, pero también temas de población local, de cómo interviene esto en la población. Luego, lo que permite las estructuras como Turismo Garrocha es que diferentes... es un tema que no he contado antes, pero es muy importante el tema de una estructura técnica consolidada, y aunque no sea solo de la entidad, sino que el Consell Comarcal tiene un técnico de turismo, el Ayuntamiento tiene un técnico de turismo, la Asociación de Hostelería tiene unos técnicos de turismo, pues ponernos a trabajar conjuntamente, que esto es lo que hemos hecho, para ampliar, ¿no?, la estructura técnica para dar apoyo a las empresas privadas en este caso. Luego hemos hecho como un equipo de acompañamiento que tenemos varias empresas a las que les ayudamos, pues esto, a acreditarse con la Carta Europea, a especializar el producto. Luego nos reunimos conjuntamente para pues desarrollar catálogos de producto, tenemos una web. Las agencias de viajes que están acreditadas en la Carta, que también forman parte de este servicio, pues no acabamos vendiendo el producto estructurado a través de estas agencias de viajes. Bueno, esto pienso que es un servicio que nos ha dado un impulso a las empresas, y también que cuando tú vas delante de un operador turístico en una agencia, no puedes decir, mira, yo tengo este destino, tengo tantas empresas. De esta manera ya vas con una cartera muy armada de unas empresas que sabes que están trabajando en base a una sostenibilidad, son empresas responsables y que además están estructuradas en productos muy concretos de ecoturismo, de turismo gastronómico, de turismo cultural, sobre todo en ecoturismo. Muchas gracias, Turina. Muchas gracias también, Carme, a Nuria y evidentemente a Albert también. Yo creo que hemos visto las 4 visiones, desde más local a más de Generalitat de Cataluña, pasando por Diputación, que nos han dado una visión de esta colaboración posible y real, público-privada. Carme también nos ha hablado, a mí me gusta mucho, de agilidad, de estos planes de apoyo, de este estar al lado de la empresa, y esto se ha visualizado, y evidentemente con Turina, que ha llegado al fondo, ¿no?, que es al final que tiene un contacto mucho más directo también al ver con empresas. Y sobre todo esta parte de Nuria, a mí me ha gustado, Nuria, porque hay una parte clara de sensibilización, de que esto es transversal a todos y a todo el mundo, que por tanto tenemos que involucrar no solo al sector turismo, sino a todos los sectores, ¿no? Es una cosa que siempre habíamos reclamado. Gracias a todos. Me han quedado más preguntas en el tintero, pero es que ahora vamos a pasar ya a la mesa de ídolos, ¿no? Y tenemos un supermoderador, que es Jon Osua. Si quieres venir para aquí, Jon. Y también invitar a Pau Calero, de Seca Kayak, que es una empresa de actividades de mar. También invitar a Bet Cobo, de Trescalia, de Garrocha, que coge aquí el liderazgo, el reto de Turina. A Mireia Font, para mí es un superídolo, de Casa Leonardo, el Cinquè Yacht i Gratitud Pallars. Y Josep Bartomeu Polet, no el ídolo, sino casi leyenda, ¿no? Por tanto, superhéroe, Jon, muchas gracias a todos y os dejo con esto. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca
moderar esta mesa de héroes, ¿no? Yo creo que he tenido, bueno, yo vengo del otro lado, ¿no? Un poco como los partícipes de la mesa anterior, pero me enfrento aquí a 4 personas que yo creo que, nos contarán ellos, llevan un año haciendo, bueno, ya años haciendo un trabajo ingente y este último año han tenido que reinventarse, ¿no? Por contextualizaros, para que entendáis, nosotros, bueno, yo vengo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Yo llevaba años llevando proyectos y estrategias de ordenación del territorio, yo soy el arquitecto de la oficina, y hace 2 años y medio tuve la oportunidad de formar parte del equipo redactor de la Estrategia de Turismo Sostenible en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible, ¿no? Como herramienta, todos lo conocéis ya, es una herramienta yo creo que es brillante y a nosotros nos ha posibilitado dotarnos de una estrategia en turismo que ha renovado la que ya existía anteriormente y junto con la ADR Urremendi de la comarca, bueno, pues nos hemos dotado de una estrategia que yo creo que nos está permitiendo avanzar mucho en una labor que se viene hablando toda la mañana, ¿no? Que es esa parte público-privada, ¿no? Desde la parte pública, desde las administraciones, estamos intentando ayudar y más en este último año, pero yo creo que son ellos los que de verdad están sufriendo todo esto en sus propias carnes y encima les está obligando a tener que reinventarse, ¿no? Reinventarse continuamente, tener que buscar y reflexionar acerca de nuevos nichos de actividades empresariales responsables, que a nivel individual pues les obliga en la propia empresa a actuar, pero también a buscar acciones colectivas y estructuras de cooperación, ¿no? Que es lo que vamos. A mí me interesa hablar tanto de esa parte individual, pero también, yo creo que es importante trasladar cómo en estos tiempos ese trabajo colaborativo nos puede llevar muy lejos, ¿no? Como os decía, son 4 personas que yo creo que si les damos la oportunidad os van a contar experiencias muy interesantes. En lo que yo he podido estudiarles en estos días y que me he estado un poco queriendo informar de cada uno que hacía, creo que las preguntas que tengo creo que nos van a permitir vislumbrar un poco lo que ellos vienen haciendo, pero también creo que ellos mismos ya tienen suficiente personalizar para poder enriquecer esta hora, ¿no? Este tiempo que vamos a estar aquí. Tenemos por un lado a Pau Calero, de Seca Kayak, es una empresa de actividades en el mar, ubicada en el Cap de Creus, que antes Isaac ha hecho mención al mismo y bueno, yo también intentaré tirar hacia ahí un poco. A Beth Cobo, que bueno, si habéis estado un poco atentos no hace más que nombrarla, entonces en esa como figura en la carta y yo creo que viene de la empresa Trescalia, es una agencia de viajes, pero que tiene su base en La Garrocha, como dijo Turiña, pero yo creo que lo que nos va a poder contar a efectos de esos nuevos modelos, ¿no? de dotar al ecoturismo con el protagonismo que se debe, pues yo creo que nos va a aportar mucha información. Por otro lado, tenemos a Josep Bartomeu Polet, de Delta Polet, que si ya es difícil lo que nos venimos sufriendo desde marzo, ¿no? del año pasado, pues en aquel caso a ellos se les había adelantado un poco, ¿no? Tuvimos temporal Gloria, que yo recuerdo cuando estábamos todos allí en febrero, de repente vimos como pues un espacio que ya conocíamos, que nos había atraído y que era muy atractivo, pues prácticamente sufría una debacle, ¿no? Entonces, intentaremos hablar sobre ello. También cómo es el cambio climático, más allá de la propia pandemia, que probablemente es resultado de este cambio climático, pues también nos viene afectando. Y finalmente, Mireia Font, ¿no? Que ella gestiona la Casa Leonardo, afincada en Santerada, en el Prepirineo de Lleida, pero que, como vais a ver, es una persona clave, yo creo que, o como modelo en cuanto a colaboración y cooperación en su propio territorio y abarcando un espacio más allá del mismo, ¿no? Voy a empezar en este orden con Pau. Y entonces, como comentábamos en el sesión anterior, hemos visto, se hablaba de la Carta, de la Mesa de Ecoturismo de Cataluña, ¿no? Y cómo las empresas estáis plenamente implicadas en desarrollar un turismo transformador, ¿no? Pero sí que te quería preguntar, te quería pedir si podrías ilustrarnos con algunos ejemplos acerca de cómo tu empresa de actividades del mar se está adaptando a un futuro de responsabilidad social, también me interesa hablar de ello, y ambiental, ¿no? No solo como valor añadido, sino yo creo que como algo propio de la empresa. Yo creo que el ecoturismo lo que sí nos está permitiendo es ver una tipología de empresarios y empresarias que de verdad vivís y sentís lo que hacéis y yo creo que,
es algo que nos interesaría saber, ¿no? Y quería preguntarte directamente, vinculando a aspectos como la salud, ¿cómo creéis que podéis vosotros acercar la naturaleza a todas las personas que os visitan, ¿no? Muy bien. Bueno, primero de todo, estoy muy encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Tenerte aquí me hace mucha ilusión porque durante 12 años estuve viniendo cada año con un grupito a Urdaibai, trayendo gente a visitar este fantástico enclave que tenéis, con un gran amigo y gran profesional que es Arkaitz Arkeaga, de Urdaibai. Y entonces ya cuando veníamos con él siempre lo hacíamos de su mano, ¿no? Y ahí ya empieza un poco esa relación, como cómo te mueves cuando planteas tus actividades o cómo te mueves cuando planteas tu proyecto empresarial. Al final Arkaitz me decía, jo, Pau, ¿y por qué ya no guías tú de Baquio a Lekeitio casi? Si has estado aquí 12 veces. Yo le decía, ya, pero Arkaitz, es que si yo no vengo de tu mano o de Iñaki o de Chus o de tu equipo, perdemos algo que verdaderamente yo no puedo compensar. Y en ese sentido también era el tema de venir aquí y contar con un local y dar de ganar a la empresa local. Me acuerdo siempre en la curva estaba Rafa viendo las aves, que si la espátula, que si la águila pescadora, que si tal. Yo creo que el turismo es transformador para bueno y para malo. El turismo nos ha modificado en nuestra casa, que es la Costa Brava, todo el litoral, y por lo cual hemos sufrido un cambio muy bestia en poco tiempo. Pero también el ecoturismo lo puede enmendar y puede hacer que a medida que nuestras empresas y nosotros mismos nos relacionamos con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, vaya cambiando el cómo lo hacemos, ¿no? En este sentido, conocimos a Isaac hace un tiempo, empezamos a trabajar con multicapacitats, proponiendo cosas, y pues a nivel de cómo nos relacionamos con la gente con la que trabaja con nosotros, esta responsabilidad social, pues gente que sienta lo mismo que yo, o sea, y que no venga por dinero. Y en algún caso incluso gente que tenga alguna discapacidad, pues que pueda venir a trabajar y que le demos un trabajo que se adecue a lo que ella o él puede hacer. En cómo planteamos esta nueva etapa, ¿no? Pues verdaderamente duro al principio porque no sabíamos qué nos iba a pasar y de repente, como bien habéis dicho todos, se abrieron las puertas y eso fue como una marabunta, ¿no? Entonces tuvimos que elegir hacia dónde queríamos ir y en ese sentido pues fue a grupo reducido, a trabajarlo bien, a incorporar incluso algún producto nuevo y buscar, ya lo íbamos buscando en los últimos años, el tema de, como tú has nombrado, la salud y el mar, ¿no? Y ahí nosotros, pues hace un tiempo que estamos planteando actividades de reconexión con el mar, que como bien decía Alfonso, es reconectar con la naturaleza y por lo cual es volver a casa. Y cuando vuelves a casa te sientes bien. Entonces yo muchas veces empiezo un viaje cuando llegamos a una calita haciendo que la gente haga silencio. Y cuando entramos en la cueva, que desde hace 20 años visito con grupos, ahora cuando entramos en silencio. Supongo también porque me he formado en el posgrado de valores de la naturaleza y entornos naturales de la UDG y eso me impactó. Y verdaderamente hay muchas empresas, no solo la nuestra, que están empezando a ofrecer actividades de eso, de reconexión, ¿no? Eso nos lleva a ver que la gente cuando hace una actividad y la cuidas y la mimas y se siente en conexión y con hermandad con la naturaleza, les cambia algo. Y si les cambia algo, ya empiezan a sentir como nosotros, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a decir esa parte del turismo como elemento transformador. Aquí ahora sale accesibilidad universal, con Isaac estamos trabajando y pensando en cómo podemos hacer para hacer que las actividades sean cada vez más transversales y aptas para todas las personas. Y en ese sentido, con la UDG también vamos a lanzar un curso de turismo accesible, pero además estar con Isaac, pues claro, me hace replantear cosas. También entiendo y busco e intento de generar experiencias en la gente que les hagan también recapacitar o ver la naturaleza o lo que proponemos de otra manera, ¿no? Y te puede llegar a una excursión de 2 familias alborotadas a ir a la cueva, que es una excursión de público general,
y de repente les haces un poco de introducción, les pones en posición, empiezas la ceremonia, les haces cerrar los ojos, que escuchen el mar, que lo huelan, que interactúen con él de otra manera y se van transformados. Por lo cual, como guías, como empresas, como sector, tenemos la capacidad transformadora. La CETS es una herramienta fantástica. Nosotros estamos deseando que en Cabo de Creus, que lo acabamos de incorporar, sea una realidad y podamos trabajar a tope con ello para empezar a certificar las empresas. También como hace años que estamos en el sector 21, a medida que hemos ido haciendo esta gota malaya, ¿no? De venir a Euskadi, Urdaibai con Arcaich, ir a Cabo de Gata con Eduardo Bueso, ir a Galicia con Jaime Nordes, ir a Menorca con Teresa Gustems, ir a Mallorca con Miguel Alburquerque, etc., 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 eso también va haciendo de gota malaya y va transformando tu entorno. Y en el fondo, más que ídolo, yo casi, como decía a Jaume hace un ratito, que si vamos a ser leyendas, ¿no? El mañana pasado, pero en el sentido de decir, al final, lo que hemos ido haciendo como empresa durante todo este tiempo, yo creo que transforma también a tu entorno. Y las empresas también miran lo que haces. Porque una empresa que va a empezar ahora, ¿qué va a mirar? Va a mirar cómo ve el programa, qué está haciendo Pulet, qué ha hecho Mireia en Casa Leonardo, o lo que está haciendo Activa. Y entonces, si los que estamos allí y ya estamos trabajando en un sentido, los que se van incorporando empiezan desde allí, ¿no? ¿Te he contestado la pregunta? Sí. Perfectamente. Sí. Muchas gracias, Pau. Sí, está claro que... Sí, es obvio que yo creo que el dotar a los espacios de una acreditación, más allá de la propia acreditación, sí que permite activar, ¿no?, mecanismos del interconocimiento, ¿no?, entre las empresas. Nosotros estamos ahora en la segunda fase, estamos queriendo implantarla con 16 empresas y hemos descubierto en todo este tiempo que, que las empresas entre sí no se conocían, ¿no? Yo creo que nos está sirviendo como herramienta para que las empresas se interconozcan entre ellas y puedan llegar a generar producto o por lo menos nuevas experiencias ya en conjunto como tal, ¿no?, y sustentado en el ecoturismo. Y así, en línea con eso, Beth, yo creo que tú eres un poco un modelo o alguien que nos puede explicar perfectamente qué son experiencias de ese tipo, ¿no? En el contexto en el que tú te mueves, que son de empresas de intermediación turística, entendemos que hoy por hoy necesitan un replanteamiento de su función, ¿no? Primero por la propia digitalización, ¿no?, que nos permite a los usuarios acceder directamente a la información, pero también porque ponéis también al alcance del visitante en contacto con esas personas que son las guías, que van a estar en el territorio, que van a acercar al visitante. Te voy a preguntar qué futuro te gustaría imaginar para las agencias de viajes especializadas en ecoturismo, ¿no?, y para los guías de naturaleza, y más importante aún, qué acciones deberían de ponerse en marcha, ¿no?, hoy en día para poder cumplirse y poder llegar a dotarnos a los espacios, ¿no?, como destino de unos productos o unas experiencias realmente sustentadas en el ecoturismo. Yo creo que, gracias. Buenos días, buenas tardes ya, pero yo creo que escuchando a Pau entendemos muy bien el trabajo que hacemos a la hora de vender. Y es que cuando tienes el privilegio de pasear con un guía, quieres ir allí, es el tema. Pero para poder querer ir allí tienes que poder explicarlo y tienes que hacerlo fácil. Nos comentaba Alfonso que el tipo de experiencia que busca la gente ha cambiado muchísimo. Todos buscamos naturaleza, algunos desde siempre y algunos desde la pandemia. El rural, slow, que sea auténtico, pero lo están buscando y nos decía antes Ricardo, la ética del consumidor, ¿no? Pero para poder escoger tiene que llegarte esa propuesta. Si nos quedamos todos desde nuestro alojamiento, desde nuestra actividad, y ya nos encontrarán, o quien ha venido repite, que pasa mucho, es fantástico. Pero el problema que tenemos es que tenemos que posicionarnos en contra de otras o colaborando con otras. Y aquí es donde está la clave, que siempre nos hemos pensado que somos los pequeños, ¿no? Cuando vamos a una feria de turismo, y siempre me han dicho, hace años, claro, es la ecologista aquí, la de los verdes, ¿no? Y ahora resulta que ves los grandes turoperadores y, uy, ya sostenible y aparece en sus páginas. Uy, es que esto, eco, algo hay. Si no queremos que sea un greenwashing, que también está pasando, pero si no queremos, les podemos dar la oportunidad a ellos
porque somos sus ojos en el territorio. Pues les damos la oportunidad de que ellos hagan realmente propuestas de ecoturismo, porque las vamos a gestionar nosotros. Y por lo tanto les solventamos a ellos todo el trabajo que tendrían que hacer para hacer una propuesta realmente de ecoturismo, porque serían incapaces de, con su gran volumen de clientes y su gran volumen de aparador que tienen, de crear una cosa auténticamente de ecoturismo, y a nosotros nos brinda la oportunidad de posicionarse de cara a sus clientes, porque sí que el cliente directo está cambiando y todos estamos moviéndonos por otras temáticas, pero también los clientes de los turoperadores les están pidiendo, les están exigiendo que ellos quieren viajar de otra forma, que no quieren ser uno más multitudinario, que quieren las cosas más a medida, y eso quiere decir reducción, como comentaba Pau, los números más pequeños, pero más auténtico, que no siempre quiere decir que sea un precio mucho más elevado, pero es que estamos dispuestos a pagar un precio más elevado si estamos de acuerdo a esta ética que decíamos del consumidor, si estamos de acuerdo con lo que estamos consumiendo. Entonces, como agencias receptivas, una de las misiones es ponernos todos de acuerdo y crear esas experiencias ecoturísticas, pero que sean reales, que no sean de greenwashing, sino que realmente trabajamos conjuntamente, y ponerlo ahí para que el aparador sea para todo el mundo y que realmente no solo nos lleguen, pues mira, los que fueron de vacaciones a Euskadi, resulta que coincidieron con tal y coinciden aquí, sino que además resulta que un turoperador británico de 50 plus y que vende sol y playa, que es perfectamente lícito para ellos, cada vez le están pidiendo más, que queremos algo auténtico y rural y que realmente es de turismo, y además que vean que detrás tiene un beneficio en la conservación del territorio. Eso es una clave también muy importante, porque ahora todos estamos muy concienciados en conservar nuestro territorio, porque cuando viajas no vas a hacerlo tan bien. Entonces, si tú cuando viajas además estás repercutiendo positivamente en ese territorio, pues yo creo que es fantástico. Entonces, las acciones para poder llegar a hacer esto empiezan desde ya, y creernos que realmente somos muy buenos en lo que hacemos y nos lo van a comprar si vamos a venderlo. Yo creo que esa es la clave. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar a Josep. Te quería preguntar, sobre todo porque yo creo que tu experiencia nos vincula mucho más con lo local, ¿no? Con el propio producto. El Delta, yo creo que es un modelo de ello, ¿no? Nosotros también en Urdaibai lo que estamos buscando es, más allá de esas actividades propias hosteleras, ¿no? También vincular al sector, al producto local en el modelo, ¿no? Del ecoturismo, ¿no? Entonces, ahí vosotros habéis incorporado saberes tradicionales como parte de vuestra esencia, ¿no? Y entonces, en un momento, te quería preguntar si en un momento en el que la realidad virtual y la distancia ha ganado terreno también en el ámbito turístico, ¿qué papel consideras que las experiencias rurales y naturaleza pueden aportar, ¿no? en el modelo de ecoturismo o de producto turístico, ¿no? Y no teniendo que recurrir siempre a la propia digitalización, ¿no? Que parece que estamos dejando de hacer nada sin ello. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros, nuestro activo turístico, de hecho, creo que soy de las pocas empresas en España que puede decir que soy de una empresa de ecoturismo de segunda generación. Todo este proyecto lo empezó Polet, mi padre, y es un producto que lleva cuajándose muchos años. Polet pertenece a una generación de niños en el Delta del Ebro que lo que tienen que hacer es aprender el cultivo tradicional del arroz. Toda esta generación de niños, una vez aprendido todos los oficios que vinculaban al cultivo tradicional del arroz que se hacía con las manos, la llegada de la mecanización los deja sin trabajo, tienen que emigrar y luego ya dando un salto en el tiempo, y aquí esta mañana hemos tenido a Héctor Ceballos, que ha estado hablando del plan maestro del Delta del Ebro de hace 25 años. Este también fue otro de los orígenes, porque allí Polet vio la luz de poder hacer un producto turístico y aparte trasladar los saberes que había aprendido de su padre, de sus antepasados, de cómo cultivar arroz de manera tradicional a los posibles turistas que quisieran venir a ver. Claro, esto en aquellos tiempos, estamos hablando de años 90,
era un poco extraño, poco habitual, pero bueno, ahí hacemos la empresa, generamos un producto donde tiene unos pilares básicos, que es que sea un producto al aire libre, para esta vuelta a casa, ¿no?, de la que hablaba Alfonso esta mañana, que fuera un producto de bajo impacto, que fuera un producto también cultural, que la gente que viniera aprendiera y conociera estas tierras, y que fuera un producto que concienciara a la gente. También queríamos que fuera un producto sensorial. Para esto utilizamos el fango, que es el fango del arroz, para que la gente sienta, ¿no?, el que es la tierra, el fango. El producto de concienciación, lo que hacíamos era que hacíamos un diploma a la gente, el diploma de ecoturista, les damos espigas de semillas de arroz, intentándolos concienciar también de la importancia de mantener las semillas, pero la verdad es que también el público que nos venía ya nos venía concienciado de casa. Ya era la llegada de la pandemia ha cambiado muchas cosas. La llegada de la pandemia primero nos ha dado tiempo. Paulette ha escrito un libro y ha hecho un huerto ecológico al lado del arrozal, o sea que algo que teníamos pendiente, pero luego al venir gente el mes de julio nos hemos dado cuenta que la gente que venía no era el mismo tipo de gente. Estos ya no venían concienciados de casa. Esto lo estaba hablando antes Nuria Sendros también, que era un público diferente, un público que no había estado nunca en la naturaleza. Entonces aquí sí que ha cobrado una especial importancia el tema de la concienciación, desde nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Muy bien. Sí, yo sí creo que efectivamente, yo creo que antes también Nuria lo ha querido trasladar, ¿no? Bueno, los espacios naturales protegidos están sufriendo una avalancha de visitantes que no estaban acostumbrados a ello, ¿no? Y yo creo que ahí Mireia sí quería, en ese contexto, ¿no?, de la ciudad versus lo rural, ¿no?, entre ese espacio más rústico o más vinculado a una cultura tradicional, a un uso del territorio, bueno, podemos decir más lento de alguna forma, ¿no?, por entenderlo, frente a la velocidad de la ciudad. Está claro que empresarios como en tu caso, ¿no?, que apostasteis por la actividad en lo rural, ¿no?, pues es un ejemplo, ¿no? Entonces, te quería preguntar qué mensaje crees que podemos transmitir a todas aquellas personas que hoy desean emprender, ¿no?, que desean emprender en un modelo sustentado en el ecoturismo, ¿no?, y si existen, crees, oportunidades de desarrollo profesional en los entornos rurales, ¿no?, y vinculado con el ecoturismo, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia y a futuro, ¿no? Pues que se vengan, que necesitamos mucha gente. Estamos solos allí y tenemos muchas posibilidades. Esto parece un poco egoísta, pero creo que es calidad de vida. No podemos tener tanta población en las ciudades y nosotros los necesitamos. Tenemos unos paisajes que son la fuente o la gallina de los huevos de oro, ¿no?, de nuestros negocios, porque la gente viene a ver esos paisajes. Descuidados, necesitamos gente que trabaje la tierra y luego va a haber más gente local, pero también va a haber muchos más visitantes. Lo hemos visto fruto de la pandemia, se nos han llenado los pueblos cada vez que han abierto y creo que va a ser una tendencia. La gente antes ya necesitaba la naturaleza, pero es que ahora es una necesidad de primer orden. Y entonces se abre la posibilidad que muchos emprendedores puedan pensar a un cambio de vida y dedicarse pues a vivir con una cierta calidad, ¿no? Y seguro que no seremos ricos, pero al menos buscaremos nuestra sostenibilidad económica y podremos contribuir, ¿no?, a generar unas comunidades rurales donde se cuide este paisaje. Creo que bueno, es fundamental para nuestros territorios. Y luego emprender pues es
si quieres tener éxito, sobre todo en el mundo del turismo rural, creo que es primordial hacerlo juntos, porque nuestro gran problema es la estacionalización, ¿no? Y cómo desestacionalizar. Pues está claro que tenemos que ir a buscar este público internacional, y para llegar a ellos la única manera es hacer cosas grandes de territorio, donde intervengan pues no solo una empresa, sino muchas empresas de alojamientos, de productores locales, de taxistas, cuanto más mejor, ¿no? Y tener paciencia, porque gente lo ha probado de hacer productos de ecoturismo, pero el primer año dice, ostras, pues bueno, mi experiencia es un camino. Los 3 primeros años son complicados, a los 5 parece que va bien y a los 10 se consolida. Y en todo lo que he hecho en mi casa, sin que haya gratitud, vamos por este camino. O sea que paciencia, porque es posible vivir en las zonas rurales y emprender. Muy bien, gracias, Ben. Sí, yo creo que efectivamente la paciencia, yo no creo que solo sea en ejemplos como el tuyo, sino en todo. Yo creo que nos viene muy bien. Está claro que se nos ha paralizado todo, llevamos un año dándole vueltas y queriendo innovar en gran medida, pero un poco en línea con lo que comentabas, yo creo que ese trabajo en colaboración, no solo público-privado, sino también entre las empresas, yo creo que es clave, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez a Pau, ¿no? Le quería preguntar qué tipo, si vosotros en este año también, ¿no? Yo el otro día comentándolo, cuando estábamos un poco, bueno, viendo esta jornada, ya salió algo a relucir, ¿no? Pero te quería, ¿en qué acciones colaborativas estás participando, ¿no? Como empresa? ¿Y cómo crees tú que las redes de cooperación pueden funcionar, ¿no? Nosotros en estos momentos, como os comentaba antes, en la segunda fase estamos queriendo constituir una mesa de producto para que se conozcan las empresas turísticas, pero también con las agencias de receptivo, que vienen haciendo trabajo de producir productos o paquetes de turismo sostenible y ecoturismo, y estamos queriendo activar como administración, dar el primer paso para que se conozcan entre ellas, pero para luego quedarnos atrás y que ya sean las propias empresas, la parte privada la que genere todo ello, ¿no? Pues nosotros entiendo que como administración nos cabe una función de dinamizadores, pero luego hay gran parte que no vamos a poder llegar nunca, ¿no? Que sois, por ejemplo, pues Obez y vosotros, los que de verdad lo tenéis que activar, ¿no? Entonces, Pau, si nos explicas un poco. Nosotros a nivel de lo que bien decías, ¿no? El tema de, en ese sentido, Carta te da a conocer con un tejido de empresas que camina hacia el mismo objetivo que tú. También hay temas de asociaciones que yo formo parte de bastantes y en ese sentido también se puede hacer un trabajo, ¿no? Así como a voz de pronto cosas así que estamos trabajando ahora desde una asociación que se llama Sonmar. Estamos trabajando el tema de custodia de territorio en la zona de la Albera Marítima, es decir, intentar de hacer que esa sobrefrecuentación que nos está llegando, ¿no? Ese pequeño rincón donde todo estaba controlado, que de repente se desborda y que se tiene que empezar a gestionar, pero no tiene por ejemplo, un órgano competente para gestionarlo, pues tenga a alguien que cuide de él. Por otro lado, estamos trabajando también el tema, como bien comentabas antes, el tema de la salud y el mar. Y estamos hablando con el Centro de Atención Primaria de Llançà y con la Universidad Autónoma de Barcelona para empezar a hacer un proyecto en el cual empecemos a trabajar pues, cómo de bien le sienta a la gente esa relación con el mar y que lo podamos cuantificar, porque si lo podemos cuantificar entonces se puede valorar y se puede incluso recetar, como alguien comentaba que hacían en Escocia. Y por otro lado, por ejemplo, así a nivel rápido, pues yo me planteo ya esta temporada la tienda que tenemos, que es una tienda en el paseo, pues la vamos a cambiar totalmente y vamos a entrar pues productores locales, de marcas locales, ¿no? Antes era más una tienda especializada y de repente te paras a pensar y dices, bueno, a ver, tienda especializada, ¿y este material de dónde viene? Pues esto de aquí, esto de allá, joder, todo eso de este asiático. Y hay gente que está empezando a hacer proyectos chulos, con corazón, que vibran en la misma
vibración que tú, pues dices, pues a estos es a los que tenemos que darles voz y a los que tenemos que ayudar, porque mañana nos vamos a ayudar los unos a los otros y si creamos este tejido de empresas locales, lo bonito, ¿no? Me vienen a ver a mí y yo recomiendo al bodeguero y el bodeguero recomienda al quesero y el quesero recomienda al de la casa rural y de la casa rural dice, hostia, como que no te has bañado con fango. Y luego el del familia dice, hostias, pues tenemos a una persona que lo paquetiza todo y te lo puede montar. Y así es como se transforma el territorio. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad y también, por qué no decirlo, la responsabilidad en medida que podamos de transformar nuestra oferta turística. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, hacer de Tacadoli, hacer de ejemplo, ¿no? Colaborativo y sobre todo, para mí es importante generoso, porque muchas veces a mí me pasa que lo que más me gusta hacer o lo que más me hace vibrar o lo que quizás es más interesante no es lo que me haga ganar más dinero, pero sí que es lo más transformador, ¿no? Entonces, eso es. Yo creo que como un modelo de eso, de colaboración, de una forma generosa, yo creo que podríamos, antes habéis hablado del plan de ecoturismo del Delta del Ebre. Yo aquí ahora quería pasar a donde ti, José Josep, porque entiendo que aquellas circunstancias que motivaron aquel plan en su momento también tuvo una participación de la masa social, ¿no? Yo creo que se vio por algunos sectores como algo positivo. En Urdaibai nos vino a pasar algo parecido. En el año 84, movimientos sociales, junto con una participación de la Administración, lograron que Urdaibai se declarara reserva de la biosfera y ello nos ha permitido disfrutar de un paisaje que es el que tenemos hoy por hoy y situarnos donde estamos, ¿no? Yo creo que en el Delta del Ebro aquí también fue importante y te quería preguntar hasta qué punto crees que esas estructuras de cooperación, ¿no?, que se han puesto y que se pusieron en marcha en el Delta del Ebro pueden ayudar a avanzar en la resolución de conflictos, ¿no?, sociales, económicos, medioambientales, ¿no? Yo creo que eso, en esa colaboración entre las empresas también trasciende y impregna en todo lo social. Yo creo que esa forma de colaboración puede ser uno de los itinerarios, ¿no?, que el ecoturismo nos puede llegar a enseñar, ¿no?, como otra actividad económica más, pero yo creo que es una buena herramienta. Entonces te quería preguntar sobre ello, si nos puedes explicar un poco. De hecho, las empresas en el Delta del Ebro, porque claro, hay que ponernos en la situación, ¿no? Allí en el Delta había dos modelos turísticos donde nos podíamos mirar. Estaba el desarrollo turístico que había en Salou o el que tenían en La Garrocha. Entonces habíamos una serie de gente que nuestro espejo era La Garrocha y había otra gente que su espejo era Salou. Entonces aquello era un poco de... Entonces aquí fueron las empresas las que de alguna manera empujaron al parque para hacer la Carta Europea de Turismo Sostenible. Y la Carta Europea de Turismo Sostenible fue la que nos dio las herramientas para poder trabajar en este sentido. Para poder empezar a trabajar con administraciones, porque de hecho, al fin y al cabo, son ellos los que acaban decidiendo qué tipo de infraestructuras ponen y para quién son. Y bueno, esto no ha sido fácil tampoco, no ha sido todo... O sea, siempre ha habido incluso alguna tensión, también hay que decirlo, pero normalmente cada vez han ido adhiriéndose más empresas a este proyecto común y es muy curioso porque ahora en el Delta del Ebro la mayoría, por no decir casi todas las empresas que dan servicios turísticos a los visitantes son empresas familiares del Delta. Claro, si nosotros ponemos un hotel con 1000 habitaciones que dé trabajo a 200 personas, el turismo, el problema que tiene real es la estacionalidad. O sea, el turismo crea lugares de trabajo dignos. Si solo podemos dar trabajo 6 meses al año. Entonces, allí... Ya te digo, somos empresas familiares, autónomos, y los trabajadores suelen ser conocidos o incluso familiares, y de lo que se trata es de eso, ¿no? Porque se ha creado toda una red de pequeñas empresas que son las que damos servicios y de alguna manera levantamos un poco también la economía local. Y en eso tengo que decirlo otra vez porque la
la que nos ha dado las herramientas para poderlo hacer ha sido la CETS. La CETS como acreditación, bueno, acreditaciones también es otro tema, porque a fin y a cabo tú lo que quieres es acreditarte para que vean que tú eres sostenible, entonces te puedes acreditar para la Reserva de la Biosfera, te puedes acreditar para la CETS, te puedes acreditar Natura 2000, ahora no sé cuántas acreditaciones hay. Pero la CETS para nosotros, aparte de la acreditación, es la herramienta. Y poder poner a todos en la mesa. A ver, administraciones y empresas y otros agentes. De acuerdo, nosotros, señor Debe, como os comentaba antes, en realidad estamos en este proyecto en la carta porque fue la Asociación de Empresarios Turísticos quienes solicitaron a la ADR en el año 2016 dar ese paso en esa dirección, eso está claro, ¿no? Y sí es verdad que los trabajos de colaboración, bueno, yo creo que nosotros todavía estamos empezando a ver un poco esas vías de trabajo, ¿no? Pero Mireia, te quería pedir a ti que nos explicaras un poco, nos des algunos ejemplos de diferentes muestras de éxito que habéis tenido para ilustrar esos trabajos de cooperación, ¿no? Yo sí creo que sí, que si nos pudieras dar unas pinceladas de los trabajos que venís haciendo, nos podría vislumbrar, nos podría poder ver un poco también lo que habéis hecho hasta ahora también y ver también cómo nos tenemos que imaginar, ¿no? Que deberían ser esos proyectos en red a futuro, ¿no? Estamos en una red diferente, ya no está en física, que había otra red más virtual, pero en cualquier caso yo sí quería pedirte eso, que nos explicaras un poco lo que venís haciendo y cómo te imaginas, ¿no? Que puede ser ese trabajo en red a futuro. Bueno, por ejemplo, me puedo fijar en uno que es el Sinqueya, que lleva 10 años y con la trayectoria pues ya tiene unos resultados y es fruto un poco de esta cooperación de empresarios y de creer, ¿no?, en un producto de ecoturismo que nace desde la base y donde la administración te acompaña. Y entonces somos 6 alojamientos y una agencia local que empezamos ya 10 años a hacer una ruta de senderismo de 6 días. Son 5 etapas, 6 pernoctaciones y trabajamos la sostenibilidad en todos los aspectos. Para poneros un ejemplo, pues el mismo nombre del Sinqueya quiere decir el quinto lago, porque intentamos que la gente llegue con transporte público. Y ya hace 2 años, pues que más del 50% de la gente nos llega en tren. O sea, uno de los objetivos cumplidos. Y para que tengáis una idea de lo que puede mover, ¿no?, un producto como esto, bueno, según donde hablamos será poquito, pero para nuestro territorio tiene una importancia importante. Por ejemplo, son unas 200 personas que compran el paquete, luego hay un 30-40% que lo hacen por libre, pero de estas 200 personas, casi todas vienen primavera y otoño, entran un domingo y salen un sábado, con lo cual la noche del sábado, que es la más problemática, nos queda libre. Y esto supone unas 1000 pernoctaciones en nuestro territorio y unos 100.000 euros. Que para una pequeña casa rural, para que os hagáis una idea, puede suponer, según la capacidad que tenga, porque tenemos un alojamiento de 4 habitaciones y algunos más grandes, pues oscila entre el 5 y el 15% de la ocupación que puede significar este producto. La gente, pues normalmente son pequeños grupos, parejas, de procedencia normalmente 50% nacional, 50% extranjero y en algún caso ha sido hasta el 70%, pues según la acción que hemos hecho de promoción, ¿no? Y bueno, y el Sinqueya pues demuestra, ¿no?, como un pequeño territorio pues puede hacer venir gente de todo el mundo si se hacen las cosas bien, ¿no?, entendemos, para buscar esta sostenibilidad económica, social y medioambiental. ¿Y qué tiene que tener un producto de ecoturismo o cómo me lo imagino? Por la experiencia, creo que tiene que poner en valor la naturaleza y actividades al aire libre, que es lo que necesita más la gente. Luego que ponga en valor todos esos aspectos culturales y que aporten un aprendizaje al visitante. Para mí es muy importante para la hora de luego fidelizar a este cliente e incluso que te recomienden a otros. Son los mejores comerciales, vaya, de tu producto. Y entonces, pues intentar que a cualquier momento salga la ratafía,
¿no? Que salga la girella, un producto basado con la carne, que aprendan esa flor, ese pájaro, como se llama, porque siempre que lo vuelvan a ver, se van a acordar del Cinquejac y lo van a recomendar, no se van a olvidar. Y eso es muy, muy importante. Y luego cualquier producto de ecoturismo pues tiene que intentar cuidar la población local que le recibe y luego minimizar pues el impacto que hace allí, ¿no? Igual, y mañana ya os explicaré, para no largarme, la manera que hemos trabajado con una plataforma que se llama Gratitud Pallars, donde tanto locales, visitantes, empresarios y administraciones pueden compensar sus emisiones y cuidar este paisaje que es nuestra gallina de los huevos de oro, porque en nuestra zona todavía no tenemos un alojamiento que sea tan singular para que la gente venga para alojamiento, sino que es nuestro territorio que atrae los visitantes y por lo tanto lo tenemos que cuidar. Sí, está claro, gracias. Ya está claro que la conservación de la naturaleza está implícita en el propio proyecto del producto ecoturístico, ¿no? Ahí, Beth, te quería preguntar a ti, porque sé que sí que lo trabajas a conciencia, ¿no? Un poco partiendo de un concepto que podemos entender que como un turismo regenerativo, ¿no? Te quería preguntar o te quería pedir si nos podrías poner algunos ejemplos de metodologías o acciones que lleváis a cabo para contribuir en la sostenibilidad, ¿no? Y en esa conservación que estábamos hablando. Claro, para ponernos en contexto, tengo el privilegio de venir desde La Garrocha y es verdad que somos ejemplos en muchas cosas y empezamos muy pronto con la carta y entramos en fases de acreditación con empresas y también con agencias muy rápidamente, pero también no dejamos de ver que hay que buscar objetivos más adelante. Entonces, sí que la carta como metodología nos ha permitido que todos tengamos unos compromisos para la conservación, pero ahora estamos en el punto que nos hemos dado cuenta que hay que ir un poco más allá y sobre todo teniendo la visión de la población local. Lo que comentaba Mireia muy claramente, hay que conservar el territorio y Paulette lo tiene muy claro, por la gente que vive también. Entonces, esta parte nos dimos cuenta que estábamos perdiendo la población local, estábamos los de turismo muy convencidos que nuestro foco es el turismo, siempre ecoturismo, pero a la población local no le llega este mensaje, le llega el mensaje de uy, turismo, nos van a invadir, viene mucha gente y qué pasa con esos espacios naturales, ¿no? Espacios protegidos. Entonces, juntando los dos, o sea, un objetivo un poco más allá y además que la población local percibiera que el turismo puede ser un impacto positivo sobre el territorio y también para sus vidas, nos marcamos dos objetivos o dos metodologías en que estamos trabajando ahora mismo, que es la reducción de la huella de carbono, por un lado, y el tema del visitor payback. El tema de la reducción de huella de carbono, Xavier antes comentaba algunos proyectos europeos que a nivel de Cataluña se está trabajando y concretamente este es el Destimed, de Destinos Mediterráneos, a través de la red Med Network, y han desenvolupado una calculadora que lo que hace es medir o calcular la huella de carbono, pero no solo de un producto, o sea, no solo de cuando estás en un alojamiento o vas a comer a un restaurante o haces una actividad, sino del paquete entero. Y entonces te permite saber primero de ese paquete qué es lo que tiene más peso o qué es lo que te está haciendo que esta huella de carbono sea más o incremente ese número debido a los desplazamientos o el tipo de consumo que hace el restaurante, etcétera. Primero analizas esto y te permite comprobar o comparar incluso entre productos ecoturísticos y lo mejor de todo es que le da al cliente, al turista, al usuario una base muy clara de por qué esto implica esta huella de carbono y de qué forma nosotros estamos intentando minimizarlo, optimizando los productos que hacemos. Entonces, este es el foco en el que estamos trabajando. Una es reducir la huella de carbono y el otro es poderlo explicar. Este marketing que decíamos que es necesario. No solo es bueno hacerlo bien, sino también explicar que lo estamos haciendo bien. Y en cuanto al visitor payback, lo que decíamos, teníamos esa percepción que la población local, Núria Sandrós nos lo explicaba, ¿no? Desde parques, esa sensación de que la gente pues, está llegando a sitios que antes no se llegaba y además masivamente, ¿no? Entonces es muy importante conservarlo, pero ¿cómo podemos combinar este turismo y esta conservación? Pues hemos conseguido, y eso sí que es importante porque ha sido muy difícil, pues conectar con el parque natural y que los proyectos de conservación actuales que se desenvolupan
puedan tener una parte en la que el turista pueda aportar, ya sea por vía directamente económica o ya sea a través de voluntariado. Y digo que es importante porque siempre hablamos, sobre todo cuando hablamos de nivel de empresas, de responsabilidad social corporativa, y tenemos muy claro que son proyectos en el que voluntariamente pues hacen alguna labor, pero son cosas muy puntuales. Entonces no queríamos que fuera una cosa puntual, de decir, mira, vienes a estar una semana aquí y colaboras a limpiar un camino, ya, pero es una acción puntual. Queríamos que fueran cosas reales, proyectos de conservación, que para el parque los técnicos han decidido que esto son sus acciones que deben implementar durante todo el año y que además se hacen en una memoria y que tú puedes consultar no solo económicamente qué representa, sino qué representa en este hábitat. Pues lo que hemos conseguido es que el parque se ponga de acuerdo y decir, vale, tenemos todos estos proyectos en los cuales podríamos participar, dependiendo, claro, de la época del año, del número de personas, del tipo de personas, etc. Entonces, por una vía tenemos más fácil el tema de la aportación económica, una parte del producto ecoturístico pues, va directamente a este proyecto, y la otra es lo que sería el voluntariado o el trabajo directo sobre el territorio. Además conseguimos no solo que proactivamente el turista genere un impacto positivo sobre el territorio, sino que los convertimos, lo que decía ella, en la comunicación, lo que decía Mireia, en que son los mejores prescriptores del territorio y del producto ecoturístico. Entonces, por este lado, esta parte que decíamos del marketing importante, ¿no? De cómo podemos proyectar lo que estamos haciendo, pues conseguimos que los que intervienen en esas acciones sean los prescriptores, además de estos proyectos. Muy bien, muy interesante. Lo vamos a dejar aquí hoy, ya casi hemos llegado a la hora. Yo casi me quería quedar con 3 conceptos, ¿no?, de lo que hemos hablado hoy. Por un lado, identificar o entender el modelo de ecoturismo como un turismo transformador, ¿no?, próximo a la responsabilidad medioambiental, estamos hablando, pero también a esa componente social, que también hemos estado trabajando y que Pau nos ha explicado pormenorizadamente. Yo creo que es importante no olvidarnos del mismo. Y luego trabajar en ese concepto transformador con una población local, unos guías locales que nos acerquen de verdad a lo que es el propio valor del territorio en el que estamos viviendo esa experiencia, ¿no? Por otro lado, creo que es importante hacer hincapié en ese trabajo colaborativo o de cooperación que los 4 de alguna forma nos habéis transmitido. Yo creo que son claves también en el modelo de turismo sostenible, y es que al final, sin esa colaboración o esa visión transversal, va a ser muy difícil apostar por un territorio, ¿no? Yo creo que en realidad lo que nos permiten estos modelos de turismo son poner en valor una cultura tradicional, unos espacios en los que la gente lo habita, ¿no?, y de alguna forma también afianzar a una población. Y finalmente me quedaría con esa idea que hablábamos antes, ¿no?, de que puede ser un turismo regenerativo, es decir, estamos contribuyendo en el medio en el que estamos, y yo creo que al final os agradezco porque creo que las acciones que venís llevando a cabo vosotros nos permite poder seguir apostando a futuro también, ¿no?, por un territorio que va a tener un desarrollo y un futuro, bueno, dentro de lo que nosotros queramos, pero que va a poder perdurar, ¿no?, en sus culturas y en sus costumbres. Agradeceros por parte del foro vuestra participación, y luego recordar que a partir de las 5:30 de la tarde se abre para el que quiera o la que quiera seguir debatiendo o conociendo aún más a los 4 héroes o leyendas, ya, no sé muy bien. Se va a habilitar una sala virtual en la plataforma para poder, bueno, debatir o hacerle las preguntas que se quieran directamente. Tenéis ahí el programa, ¿veis ahí? Ahí lo estamos marcando ahí. Es la charla, hay una charla virtual a las 6:30, que es 6:30, os he dicho yo 5:30, pero es a las 6:30, en la que, bueno, tenemos con los del bloque primero y también con los del bloque segundo y el tercero, o sea, perdón, con los componentes del bloque 1 y luego Inspiraciones 1 y Inspiraciones 2. Entonces vais a poder participar ahí como queráis. Estarán disponibles para que les preguntéis todo lo que se os ocurra y no hayáis podido hacerlo ahora. Muy bien, pues eskerrik asko, guztioi. Le dejo a Xavi, que nos va a cerrar, y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Terminamos puntuales, cosa que es casi hasta una novedad. Creo que ha sido una mañana muy intensa, pero a la vez súper fructífera. Yo, la verdad, estoy muy sorprendido, no porque ya os conozco, pero para mí siempre seréis tanto ídolos como leyendas, seáis lo que seáis en el futuro. Y agradecer también a las administraciones que nos han acompañado, a los proyectos como Turismo Garrocha, sobre todo por esa visión y ese relato que nos ha dado una mirada diferente y que seguro, y eso es lo que esperamos, que os haya inspirado también. Esta tarde, como comentaba John, tenéis la oportunidad no solo de hablar y de conversar con los diferentes ponentes de esta mañana, sino también de hacerlo con otras personas que son participantes de este foro. Sabéis que hay una herramienta que os invitamos también a visitar, que es la de reuniones 1 a 1, one to one, donde desde allí, con la agenda que hayan planteado, pues podéis tener reuniones cortitas de unos 15 minutos para conoceros, para intercambiar ideas y demás. También tenéis este apartado de intercambio de experiencias, donde os animamos a poner vuestro proyecto, a poner vuestros datos, a invitar al tipo de personas que queréis colaborar. Y para finalizar, decir que esta tarde seguimos con el tema de ecoturismo para todas las personas, porque tenemos la proyección del audiovisual, del documental, Kayak No Limits, Menorca a ciegas. Nos acompañará también Isaac Padrós y tendremos como una pequeña charla, un pequeño cineforum a las 7 de la tarde, después de las sesiones de charlas con los ponentes. Y allí pues sí que os invito, con un zumo, con una bebida local, con lo que queráis, a acompañarnos en esta sesión de cine. Y para terminar, los que no os podáis acompañar esta tarde, pues recordad que mañana, por la mañana, a las 9:30, seguimos en el foro, en la segunda jornada. Empezaremos con Héctor Ceballos, donde también nos ofrecerá una masterclass con los 10 temas claves para ese ecoturismo del mañana. Y seguiremos con 3 sesiones. Si aún no os habéis apuntado, creo que aún queda alguna plaza, pero muy poquitas, la verdad. En las 3 aulas estamos muy contentos porque se han llenado todas las aulas. Y allí pues hablaremos de diferentes aspectos sobre la gestión de los espacios naturales saturados, acerca de ecoturismo y salud, naturaleza y salud, y finalmente nuestros ídolos nos acompañarán también con algunas ideas aún más concretas acerca de cómo reinventarse en época de pandemia desde el punto de vista de las empresas. Nada más, muchas gracias a los que estáis en casa por acompañarnos y a los que estáis aquí también por vuestra paciencia y hasta la próxima. Gracias.